Oye, voy a intentar apretar la máquina porque te estoy haciendo una entrevista muy live. Voy a intentar ponerte entre las cuerdas un poquito. Vamos a hablar sobre soporte técnico. Algo que todo el mundo, cuando alguien quiere trabajar con un fabricante, una de las cosas que siempre pregunta es, acabo de mover una cosa en la mesa. ¿Qué es esto? Me ha encantado. La taza. La taza de Zenio. Me alegro. Me ha encantado. Lo que pasa es que me has mandado una. Somos cuatro. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Vale, vale. Con los Te próximos digo, productos, para los próximos sí, en tutoriales, cada producto irá me un mandas producto y una una para taza. tener el juego de té, ¿no? Que nosotros somos mucho de utilizar taza porque estamos continuamente o bebiendo café o bebiendo té. Y me ha encantado. Es decir, me ha gustado más que la bolsa que has mandado un montón de merchant, pero la taza ha sido superior. Es que nosotros somos muy, muy de Es muy taza. chula, ¿Vale? muy chula. Me alegro Hablando, que te guste. me ha encantado, de verdad. Lo que estaba diciendo, el tema del soporte. Una de las cosas que siempre la gente busca a la hora de meterse en un proyecto, y sobre todo cuando es un proyecto un poco complejo, es saber que si hay problemas, haces así y ves que hay alguien detrás que te respalda. Todo el mundo a la hora de vender, todo el mundo dice, no, no, sí, sí, tú cómprame que tú vas a tener tal cual. Me gustaría saber cómo gestionáis el soporte técnico frente a una incidencia, a un problema, a no sé cómo hacer esto, a realmente el producto se me ha averiado. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo lo gestionáis? Esto se hace desde la filial, se hace desde la matriz, se hace... ¿Cómo haces esto? ¿Cómo dais esa garantía al cliente donde podéis decir, tenemos un soporte, tenemos una forma de proceder a trabajar, que es esta, y con esto no vas a tener problema? Porque claro, es como cuando compras un coche. El coche puede estar fetén, pero muchas veces compras el coche pensando que en caso de revisión de coche, en caso de tal, lo quieres comprar dentro de un concesionario que veas que más o menos tiene un taller mecánico que la gente más o menos es buena. Yo eso lo miro, por ejemplo, y ni qué decir tiene con el tema del producto. Es decir, yo no me meto en comprar producto que no sepa que no estoy respaldado con soporte del fabricante. Cuéntame, ¿cómo hacéis esto? Bueno, estaba hablando con la directora de soporte, así que no te voy a decir nada más, que estoy súper orgullosa del equipo de soporte que tengo. Bueno, que son maravillosos. Tengo un equipo verdaderamente maravilloso, súper comprometido. Y una vez entendido ya el nivel que tenemos o sea, perdón, la estructura que tenemos de filiales y matriz, pues te cuento que las filiales dan un soporte de primer nivel siempre a sus clientes directos si tienen la disponibilidad. Porque en Cenio Toledo tenemos un equipo de soporte súper potente que da soporte a esas filiales, pero también a los clientes de nuestros clientes, ¿no? Que serían los que compran directamente a las filiales. Tenemos una plataforma de soporte en la cual consulta que llega se contesta en menos de 24 horas y Cuidado, eso lo hacemos. cuidado, cuidado, y sí, esto se ha quedado grabado. ¿No? Ostras, te has mojado mucho, ¿eh? Te has mojado Me he mucho. mojado, me he mojado. Salvo honrosas excepciones, pero vamos, y Hombre, si bueno, vas a mandar un mail donde y diga, feriados en Toledo. escúchame, párate, que esto tiene su letra pequeña. Si vas a mandar un mail diciendo, te lo vamos a ver, y ese mail se manda antes de 24 horas, ostras, ya, pero por lo menos el dar una respuesta más o menos por dónde pueden ir los tiros en 24 horas, te estás mojando mucho, ¿eh? Sí, sí, salvo feriados, salvo el Corpus de Toledo, que ahí no podemos estar contestando, que Bueno, tenemos que estar entiendo en que el es en Corpus. horario laboral, entiendo que es de lunes a viernes Sí, y además en el horario laboral, porque igual también los viernes se sale un poquito antes, lo típico, ese tipo de cosas. Pero habla, oye, lo de la plataforma esta que han mencionado, yo es que nunca lo he usado, el tema de la plataforma. Esto que dentro de vuestra propia página web tenéis un apartado para hacer ese tipo de consultas o cómo va esto. sí. Hay un apartado dentro de la web para hacer las consultas de soporte y luego también hay otra forma que es mucho más transparente para el usuario, que es escribir un correo a support@cenio.com. Escribiendo ahí se crea directamente un ticket de soporte que de cara al usuario es un email que nos ha mandado, pero para nosotros es un ticket y lo que nos pasa con esos tickets es que tienen una cuenta atrás y tienes que contestarlo antes de la cuenta atrás. Y ahí está donde tenemos el compromiso de las 24 horas, que a veces, es verdad que a veces salvo honrosas excepciones, como te he dicho antes, a veces no lo cumplimos. Te pasa media hora, 45 minutos o incluso un día, ¿no? Pero el compromiso es
contestar en 24 horas, ¿no? Si la has Entiendo, recibido. entiendo que ese correo electrónico va a la central. Y luego ya la Sí, central es la que o igual rebota a una filial tal o bien te contestan ellos. sí, o a lo mejor hay, por ejemplo, en el caso de España, la filial accede a esa plataforma de soporte central y ellos son los que contestan a sus clientes. Está todo centralizado y cada uno contesta a lo que le corresponde. Vale, en caso de que haya, por ejemplo, te voy a poner un caso extremo, en caso de que haya un producto que yo te diga, oye, mira, esto no me va bien, o lo tengo que enviar, o tal. ¿Eso también se hace de esa cuenta de support? ¿Ustedes hacéis luego la gestión de decir, oye, pues prueba esto, si no va, prueba esto otro, y si no va, Sí, espérate, contacta con la filial, o la filial contactará contigo, vas a entregar el producto, te mandamos otro, no lo sé. sí, siempre se hace, tú siempre tienes que contactar con el que te lo haya vendido, porque a veces la cadena de suministro se puede alargar muchísimo. O sea, yo le puedo vender a Cenio España, Cenio España le vende a un almacén de material eléctrico, no lo sé. Ese almacén de material eléctrico se lo vende a otro y ese otro a otro. Y al final, para que eso suba para arriba, no puede ser que ese último te contacte a ti, ¿no? Tiene que ir por la cadena de suministro que ha hecho hacia el usuario, pues la tiene que recorrer del usuario hacia arriba, porque Cenio España tiene que tener la trazabilidad de qué productos eh, ha vendido y cuáles le han sido devueltos, igual que nosotros. Entonces, siempre, y los costes que eso pueda repercutir en esa cadena de distribución, no puede ser que te lo salten, ¿no? Claro. Entonces, siempre la cadena de distribución baja y la cadena de distribución sube en caso de que haya un producto defectuoso. Y al final llega a nosotros. Cualquier reparación, cualquier producto defectuoso llega aquí a Cenio. Y nosotros en Cenio Toledo tenemos la gestión de RMA, que son los productos defectuosos o productos, no sé, que se te ha caído y que le quieras reemplazar el cristal a un producto personalizado. Tal. Toda esa gestión luego se hace siempre aquí en Toledo. Y nosotros, como somos los que tenemos más información por parte del soporte y de otros productos que se hayan podido recibir con las mismas características, somos los que tenemos la última palabra de si el producto tiene que venir aquí o no, porque hay veces que un cliente dice, esto no me funciona, es que no me funciona porque yo le descargo el programa de aplicación y no me funciona y el touch no funciona y ta, ta, ta. Lo voy a devolver y se contacta con la persona que se lo ha vendido. Lo voy a devolver. La persona que se lo ha vendido a lo mejor no tiene toda la información y contacta con la filial. Y la filial nos dice, a la filial la información ya le llega de aquella manera. Esto es como el teléfono en cacharro. Entonces le dice que no funciona la pantalla. Y tú dices, ¿pero qué es lo que no funciona? Antes de decirle, mándamelo, le dices, ¿qué es lo que no funciona? Oye, pues le preguntan al cliente, que el cliente dice que ha descargado el programa de aplicación y que no funciona. Y le decimos, es que está descargando el programa de aplicación, que no es, porque tenemos una versión más nueva, ta, ta, ta. Esto ahorra un montón de costes de que ese producto verdaderamente se envíe, costes y tiempos de espera, ¿no? Entonces, nosotros, como centralizamos el soporte y los RMA, al final siempre podemos agilizar esas no reparaciones o evitarlas, que muchas veces ocurren muchísimas veces que nos dicen esto no me funciona o esto no tal, y es que o no estás descargando el programa de aplicación correcto o no lo estás configurando correctamente. Recuerdo un caso que teníamos una clienta que decía, es que se me bloquean las pantallas, se me bloquean las pantallas. Y venga, que se le bloqueaban las pantallas. No eran pantallas, perdón, eran flash. Y los flash venían aquí, los flash funcionaban perfectamente, eran pulsadores capacitivos. Y, y después y ya le decimos, mira, mándanos el proyecto. Y cuando nos manda el proyecto es que le había activado el modo limpieza. Y cuando activa el modo limpieza, Ah, el touch se bloquea. Y decimos, madre mía, y la de vueltas que dimos hasta que vimos que era. Porque hay veces que son cosas tan sencillas que no caes en ellas. Entonces, sí que intentamos hacer un poco de barrera, no barrera, es siempre hacer un análisis previo cuando alguien tiene un problema y cree que es que algo está roto, analizar bien a través del soporte y de RMA, que son los que se encargan de aceptar las devoluciones de material, analizar que el producto verdaderamente tiene un incidente.
¿qué tal, queridos followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un día más aquí en un nuevo tutorial del fabricante Zenio, donde os estamos trayendo los dispositivos más interesantes de este fabricante. En esta ocasión, Zenio nos ha enviado dos nuevos dispositivos que va a desarrollar mi compañero Juan Carlos, que es el especialista en ingeniería de alumbrado aquí en la empresa. Carlos, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Bien, bien, todo bien, todo bien. Oye, recordaros a aquellos que hayan visto este tuto por primera vez o es la primera vez que tienen contacto con nuestro canal, que al principio del tuto habéis visto un pequeño fragmento de la entrevista que le hemos hecho a Isi Palomares, que es la responsable de marketing, soporte y proyectos de Zenio. Pues aquellos que quieran ver toda la entrevista al completo, pues nada, que tenéis en nuestra lista de reproducción todos los tutoriales, pues empezar en el primero y vais viendo toda la entrevista que le hemos hecho a Isis, porque es muy interesante a efecto de conocer todo lo relacionado con el fabricante Zenio. Bueno, Carlos, comenzamos. Cuéntame, ¿qué cosas nos ha facilitado hoy o que nos ha traído fabricante Zenio para sacar el tuto en esta ocasión? Lo que nos ha traído ahora es la nueva generación, la nueva versión de los reguladores PWM, que ya disponía con anterioridad Zenio en cartera. Y lo que tenemos aquí, pues bueno, vamos a mostrar dos de los dispositivos que tienen como novedad, pero realmente han sacado otros más. Ahora iremos explicando las características que hay referente a las anteriores versiones y en principio, bueno, para aquellos que no sepan lo que es un regulador PWM, pues bueno, van a ser reguladores sobre todo destinados a cargas tipo tiras LED y ese tipo de soluciones que a día de hoy se implementan cada vez más en cualquier tipo de instalación, ya sea terciario, incluso prácticamente ya todos los proyectos que llevan iluminación en tiras LED, RGB, cambio de color y todo este tipo de cosas, ya es tendencia, prácticamente todo lleva ya tiras LED. Exacto, bueno, como indicador, con anterioridad, pues bueno, ya disponía lo que es Zenio de estos reguladores, tanto de corriente constante como de tensión constante. Lo tenía en formato para colocarlo dentro de lo que es una caja de registro o en cualquier lugar donde podamos hacer, digamos, una instalación que no requiera estar dentro de un cuadro eléctrico, o en formato carril DIN. Eso eran las anteriores versiones. Las nuevas versiones, la nueva generación no está implementada lo que es en la corriente constante, sino que se ha hecho en tensión constante. La diferencia que lo vaya a ver es la referencia que aparece en un V2, versión 2. Han implementado nuevas soluciones, no solamente con dispositivos de 3 y 4 canales, sino que también los tiene de 2 canales. Ahora veremos las características que hay entre uno y otro. Y de nuevo también su formato carril DIN para instalación. Bueno, tenemos el formato carril DIN para aquellos que les gusta hacer la instalación en el cuadro eléctrico. Bueno, o la instalación te lo permite, porque en muchas ocasiones no te permite. No, claro, porque en ocasiones, por el tema de distancia, si no corrígeme si me equivoco, por el tema de la distancia entre la fuente o entre el equipo y la tira LED, pues tienes que buscar caja de registro o lugares donde puedas colocar estos equipos. Si te lo permite colocar en el cuadro eléctrico, pues bueno, pues lo tienes en formato carril DIN, y si no, pues tenemos la alternativa para poder colocarlo en una caja de registro. Hacer mención. La diferencia más, digamos, que a mí me ha llamado más la atención de las anteriores versiones es que va a disponer de un relé, va a tener un relé para, por un lado, que vaya en relación a la carga que tenemos de control. Es decir, si yo tengo unas tiras de LED y apago las tiras de LED, pues que el relé actúe para cortar la fuente de alimentación de las tiras de LED y eliminar esa carga residual que tenemos dentro de nuestra instalación. Y además que van a tener una mayor potencia. Ahora hablaremos de las soluciones que hay. Es cierto que en la versión de carril DIN, en la V2 de X4, sí se ha perdido las entradas que se tenían. Anteriormente se tenían entradas, pero lo que hemos ganado es contacto. Tenemos un relé que ahora hablaremos un poquito de ideas y soluciones. Podemos abrirlo, podemos hacer el unboxing, bueno, podemos ¿lo abrimos? Sí, vamos a abrirlo, hombre. No vamos a quedarnos así, tal cual. Bueno, vamos a ver. Caja, que es lo que a mí siempre me gusta hablar. La caja, una caja resistente, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el dispositivo con todos los prospectos. Todos. Vienen todos. No falta ninguno. Viene también lo que son las pegatinas de Canic Secure. ¿Okay? Bueno, no lo hemos dicho, es Data Secure. Todos los dispositivos Zenio son Data Secure. Las nuevas versiones vienen todo en todo Data es Data Secure. Vale, tenemos la ficha de atención. ¿Esta cuál es? A ver, no viene en español. El dispositivo suministrado tiene un programa de aplicación ya cargado de fábrica. Bueno, esto ya lo hemos visto varias veces.
Luego tenemos la ficha con las características y también viene el conexionado. Así como más importante a destacar, voy a decir algo, así por lo alto. Consumo pues es 5,1 a 29 voltios y 10 miliamperios a 24 voltios. Temperatura de trabajo entre 0 y 55. Clase B, IP20. No sé. Así, bueno, voy a resumirlo yo un poco. Sí, resumirlo. Me voy a ir a las partes más Qué importantes. manía de poner las letras tan pequeñitas a las cosas. Es que yo como no tengo las gafas puestas, ahora me cuesta trabajo leerlo. En principio, digamos que va a ser un dispositivo, no lo podemos confundir con otros componentes que nos podemos encontrar, otros aparatos que nos encontramos en el mercado, que lleva la fuente de alimentación integrada. En este caso requiere fuente adicional, en este caso dependiendo del tipo de iluminación que vayamos a colocar. Hace falta una fuente adicional a ese equipo. Exacto, dependiendo de si vamos a utilizar tirarle a 12 voltios, pues una fuente a 12 voltios. Vale, vamos. Ahí me acaba de venir una cosa que me ha dejado la cabeza loca, y es que si vas a utilizar este dispositivo como regalo de boda, tienes que incluir una fuente. ¿O no? Porque si no va a quedar muy mal. Tus invitados van a recibir un dispositivo que luego no lo pueden usar porque le falta una fuente. Por tanto, esos detalles hay que cuidarlo en los regalos de boda. Y luego las tiras de LED también. Ah, claro, también. Ya que lo completo. Bueno, lo dicho, tenemos que tener en cuenta el tipo de carga que vamos a controlar, si va a ser 12 voltios, 24 voltios, y dependiendo de los modelos que tengamos, pues siempre ver las características técnicas que nos dice en este caso el fabricante Zenio. Nos está diciendo, por ejemplo, el que tenemos nosotros, que es el X3, para diferenciarlo. El X2 es que tiene 2 canales, el X3 3 canales, el X4 4 canales. Pues en este caso el X3 nos dice Zenio que como máximo va a poder tener una potencia de salida de hasta 20 amperios en total, pero por canal solamente me permite 8 amperios. Entonces si hacemos un cálculo, 8 por 3, 24, pero me está diciendo Zenio que como máximo son 20. Hay que tener siempre en cuenta estos detalles que establece el fabricante. El que nos diga que por salida son 8 amperios no quiere decir que yo puedo poner 8 amperios en todos los canales, ¿vale? Por ejemplo, el formato de carril DIN, vamos a abrirlo ya. Vamos a abrirlo. También caja resistente con todos los prospectos habido y por haber. Lo tenemos aquí. Esta, la verdad que es una pasada. Ahora os lo explicaremos un poquito. Este me ha gustado. Sí. Sí, más que el de 4 canales, porque el de 4 canales es exactamente igual que este, con la única diferencia que tiene más tornillos aquí, vamos. Donde pone un 3 le falta un 4, que yo creo que será tal mismo, lo que pasa que, bueno, ellos lo quitan, claro. ¿vale? Pero realmente es el mismo dispositivo, pero este de carril DIN, sobre todo por el tema de la señalización, pero luego lo veremos, ¿vale? Ok. En el caso de que estemos utilizando, por ejemplo, el X2, pues los 2 canales los podemos utilizar o bien para controlar tiras LED de forma independiente o para utilizar el blanco dinámico, ¿vale? Utilizar un canal de blanco dinámico de cambio de temperatura de color, poner luz cálida o luz fría. El X3 lo que nos va a permitir es controlar un RGB, no RGB-W porque necesitaría 4 canales, 3 canales si me permite un RGB. Luego me permitiría controlar 3 canales independientes o un canal independiente con un control de blanco dinámico también. Lo veremos ahora después cuando lleguemos a la parte de ETS. Y luego tenemos el X4, que son exactamente igual el formato, tanto el que es de, vamos a llamarlo empotrar, que va dentro de caja, como este, que lo que nos va a permitir o bien controlar un RGB-W o controlar un RGB más una tira LED de forma independiente, controlar 2 blancos dinámicos o controlar 4 tiras LED de forma independiente. Lo chulo que tiene este dispositivo, que me ha encantado, es que estos pilotitos LED cambian dependiendo de la temperatura de color, o se pone cálido o se pone frío. Sí, te o el RGB te da cálido. Exacto. Pues mira, eso está muy bien porque si estás en el cuadro eléctrico y estás tuneando, por así decirlo, una habitación, no tienes que ir a la habitación a ver si estás viendo lo que estás viendo ahí. Bueno, tendrías que ir a verlo porque vaya que el instalador se haya equivocado y haya puesto el blanco en el frío. Pero bueno, dando por hecho de que lo han hecho bien, te puede dar una... Y luego siempre muy bien, en el frontal podemos modificar, seleccionar el color, cambiar el tema de la temperatura de color, forzándola, incluso forzar lo que es el propio relé. Luego todos tienen el tema de los test, que luego veremos la parte de ETS, que tiene 2 modos de funcionalidad de test de control para ver si se han hecho bien las conexiones. Oye, ¿te has dado cuenta que las pegatinas están puestas exactamente dentro del cuadradito que está marcado dentro del dispositivo? Sí, claro. Sí, ya. Es que son detalles curiosos. Es decir, tenemos rotulado un cuadradito donde en su interior, en ese cuadradito, ponen la pegatina. Y está súper perfecto.
Es decir, perfecto. Son detalles que son, parece que no, pero esos detalles a mí me gustan. Esos detalles gustan porque dice, oye, que esto lo han hecho con mimo. Lo han hecho con ganas. Lo han hecho con ganas. El tío que le ha puesto la pegatina tenía ganas de ir a trabajar ese día, ¿no? Por eso. Cosa a tener en cuenta es que el polo que se utiliza como común es el positivo, ¿vale? Hay algún tipo de luminaria que requiere el polo común como negativo, pero en este caso lo que vamos a tener es el común como positivo, y luego lo que es el control lo vamos a tener como negativo. El esquema desconexionado lo vamos a ver ahora, porque en la web tienen un detalle muy importante, que es que te dicen cómo se tiene que conexionar, e incluso calcular las cargas que eso es importante. de cálculo de cargas eso que es importante. Eso es importante. dispositivo, ¿vale? Luego el tema del relé, que el relé, como he dicho antes, que iba en función de lo que es de cómo está funcionando el dispositivo, o bien ese relé lo podemos utilizar como un canal de un actuador binario convencional, no tiene que ir asociado a la carga. Lo veremos también cómo se configura NTS. Es de 16 amperios, pero es lo que siempre digo, 16 amperios es lo que establece, digamos, el relé. Eso hay que Pero verlo. dependiendo de la carga, tipo de tal y como viene en el manual, si es una carga inductiva, si es una carga resistiva, pues ese amperaje se va a ver mermado. Vamos a ver más Sí. Hay que leerse los manuales, hay que leerse las fichas técnicas, porque siempre que espera que saquen la película, los fabricantes no suelen sacar la película. Simplemente te dejan los manuales en PDF. Y poco más. Lo que podemos ver, si queréis, es ir a la página web. Vemos las características. Sí, vamos a ver la página web del fabricante, vamos a comprobar qué cosas tiene dentro de cada dispositivo, si tiene su ficha técnica, tiene su fotografía, tiene todas esas cositas. Bueno, aquí lo que estábamos diciendo, veis que tenemos la versión del Lumento de X4 versión 2. Te van a matar por decir X, te van a matar, es por 2, por 4, por 3. Bueno, yo digo X, no X4. Cada uno lo dice como le da la gana, pero yo sé que ahí te van a matar. El tutorial es mío, ¿no? Que me llevo el escatere con él. Bueno, vemos que es la versión actual, que aquí vemos que hemos perdido lo que es el tema de las entradas que había con anterioridad, y ahora lo que hemos ganado lo que es el tema de tanto el relé, la funcionalidad de carga, que tenemos mucha más potencia. En este caso no podemos llegar hasta 10 amperios por canal en el DX4, pero como máximo 24 amperios. Y luego los LED señalizadores, que como veis... Eso de los LED señalizadores lo han bordado. Eso lo han petado. A mí me gustaría ver por un agujerillo como deciden esas cosas. Eso que están aquí tomando cerveza, he dicho, ¿a qué no soy capaz de ponerle unos LED señalizadores? Que no, suele tener cubata. Sí. Yo creo que esas cosas salen así. Luego tenemos el Lumento X4 en su versión nueva, que era la anterior que teníamos antes, ¿vale? Y luego tenemos el X3. A ver, aparentemente han reducido la longitud y ha aumentado el ancho. Un poquito más el ancho, pero bueno, pero escucha, el tamaño es... que igual lo han hecho con su conocimiento, porque las cajas que hay en las viviendas, las cajas tienen una dimensión. Exacto, igual lo han hecho diciendo, vamos a hacerlas más cortitas porque hay que hacerlas más cortitas porque no me cabe en la caja, pero claro, si lo corto de algún sitio lo tengo que enganchar de otro, no hay más. Luego aquí lo que tenemos es la versión X2, anteriormente no estaba, es una versión nueva, es actual, ¿vale? El X2V2. Y luego tenemos los que eran de corriente constante, que no tienen su versión 2 todavía, pero bueno, a lo mejor más adelante. Es que actualmente el que más se usa es prácticamente este, ¿no? Para el tema del control, el de tensión constante. Y bueno, lo que hacemos es que podemos acceder a cualquiera de ellos. Vamos a entrar en uno de los que tenemos nosotros, Venga, que es el X3V2, ¿vale? Vamos a auditarlo, vamos a comprobar que lo tiene todo. Accedemos y aquí tenemos lo que es el programa para ETS5, ETS6. Nosotros lo haremos en ETS5, da igual, exactamente igual que lo hagamos en ETS5, ETS6, para ver las funcionalidades indiferentes. Tenemos hoja técnica, el manual, los manuales específicos. Los manuales específicos tenemos un manual de regulación LED y el manual de funciones lógicas que ya se ha visto en otros esto quiero aclararlo, esto es una cosa que hace muy bien Zenio, y es que cuando, por ejemplo, el manual de funciones lógicas es el mismo manual en todos los dispositivos que vais a tener, porque el bloque de funciones lógicas es el mismo en todos los dispositivos. Por tanto, cuando ya te aprendes o ya sabes manejar el bloque de funciones lógicas, en el resto de aparatos Zenio es exactamente igual. Esto es algo que hacen muy bien Zenio, que a diferencia de otros fabricantes, no el hecho de que aprendas algo de una funcionalidad de otro aparato, si otro diferente tiene la misma funcionalidad, a la vez tienes que estudiar otro manual o tienes que aprender otra cosa diferente. Aquí no. Aquí lo tienen todo muy sectorizado por bloques, y una vez que aprendes, igual que el tema del control de clima, tiene un manual del tema del control de clima que tienen esas mismas especificaciones o funciones
instalaciones o forma de trabajar lo tienen integrado en todos los dispositivos. Luego tenemos la guía KNX Secure, para que no Ajá. para que veamos una descripción Unos conceptos básicos de qué va el tema de la seguridad. Yo siempre digo que me gusta mucho más que los dispositivos sean data secure más que utilizar el IP secure. Porque claro, el IP secure tú puedes acceder de forma remota, está bien que lo tengas para que no te accedan, pero el data secure es mucho más... Sí. ¿Por qué? Porque dentro de una instalación, pues bueno, tú puedes desmontar un cubillo, Puedes entrar a un hotel, puedes conectar, Entonces- si estás durmiendo en un hotel que tiene dispositivos KNX, no sé, algún colgado que se le haya corrido. meter el portátil, Meter el ordenador ya manda un portátil. 1 o un Yo 0. me lo mando. Bueno, yo no quiero señalar a nadie, pero hay gente que está Pero muy bueno, loca y lo hace. lo ha podido hacer, Lo ha podido hacer y se hace. Bueno, Para aquellos que no lo sepan, aunque tengamos dispositivos IP Secure, aunque tengamos si tenemos dos instalaciones enlazadas con IP Secure y yo estoy metido dentro de una, en el bus, en el par trenzado, y están enlazadas, como digo, yo mando un telegrama malicioso y aunque esté el IP Secure, el IP Secure me lo manda encriptado ese telegrama, encima me lo encripta, dice nada. te ves al trabajo. Entonces, que sepamos que, bueno, que si es data secure, solventamos ese problema. Oye, tengo muchas ganas de ver a los chicos de Cenio en el Light and Building, que es ahora en marzo. Nosotros vamos a ir al Light and Building, sobre todo por conocer todas las novedades y también por comer perritos con salchicha y beber cerveza. Pero Light and Building, aquellos que no hayan ido nunca, os lo recomiendo, es una feria increíble. Allí están los grandes, todo el mundo despliega las alas con lo mejor de lo mejor. Y seguramente los chicos de Cenio espero que estén allí y que monten un stand espectacular. El año pasado estuvo también bastante bien. Estuvo muy bien, pero bueno, yo creo que tienen que renovar. Tú es como las chicas cuando van a una boda. Una O los mujer chicos, o los chicos. Una mujer no estrena el mismo traje en dos bodas diferentes. Pues igual, yo entiendo que alguna novedad al stand, a eso harán algo diferente. Bueno, por otro lado tenemos el tema del calculador de carga. Bueno, tenemos la ficha de CAD, por si queremos tener en CAD. Luego tenemos certificado de imágenes. certificados. Pero vamos a ir a la parte importante, que es el calculador de carga de... Sí, además a mí me han dicho que hagamos mucho hincapié en esto porque es una pasada lo que han hecho aquí. Vamos a verlo. Tenemos el de corriente constante Ajá. o el de tensión constante. Tenemos dos enlaces, uno para una cosa y para la otra. Exacto. Vale. Nosotros, como vamos a mostrar el de tensión constante, pues bueno, nos venimos de tensión constante, pulsamos aquí y en tipo de elemento pues seleccionamos el dispositivo que nosotros vamos a utilizar. En este caso, pues bueno, vamos a ver que tenemos nosotros, que es el X3, lo seleccionamos y ahora le decimos la tensión de trabajo de la tira LED. No se puede utilizar para tirar LED a 230, ojo, son para tirar LED que tengan una tensión comprendida entre, aquí aparece, entre 12 y 40 voltios, ¿vale? Entonces elegimos, por ejemplo, 24 voltios. Venga. Y el tipo de potencia, pues bueno, todas las tiras LED sabemos que tienen una potencia vatiómetro y es la que tenemos que introducir. En este caso, ponemos, por ejemplo, 14 vatios metros. Vatiómetro, acordaros de estos chicos. No es total, no es total. No es total. De hecho, eso lo da el fabricante de la propia tira LED. Le damos a calcular y automáticamente nos está diciendo Qué que maravilla. por canal, como máximo, podemos tener 192 vatios y podemos poner hasta 13 metros de tira continua. Ojo, esto es lo que nos dice el fabricante Cenio. Pero por otro lado, siempre hago aquí un poco hincapié a ser especialista en iluminación. Hay que mirar que la tira LED nos permite tener hasta 13 metros. Eso es importante, eso es importante. Está El diciendo que te que diga que el fabricante te está diciendo aquí que puedes poner hasta 13 metros, no quiere decir que el fabricante de la tira LED te esté permitiendo eso. Te puede decir que a lo mejor sean 10 metros y en el caso de que se requieran más metros, los 13 metros que te está diciendo, pues bueno, ya hay que buscar otra alternativa de retroalimentar por los dos extremos, etcétera, etcétera, ¿vale? No vamos a entrar en esa parte constructiva, pero bueno, que siempre existen soluciones en caso de que sea necesario. Pues yo tengo ganas de ir un día a un chino de estos que vienen, que tienen las tiras LED allí en los chinos, y decirle al chino, bueno, ¿cuántos metros vatios puedo instalar? Porque es que necesito colocarlo en un dispositivo. Bueno, a ver la pues, cara que pone el chino, que igual que luego te igual tú lo responde, sabes, ¿no? Igual, y luego lo sabe. lo sabe. Y en el dispositivo total, pues tenemos una potencia máxima admisible de 480 vatios y en el caso de que lo vayamos a conectar en paralelo, ahora veremos esas, imaginaos que yo quiero poner una tira LED muy larga, necesito 20 metros, tengo un problema, ¿no? No me lo permite. En este caso, si yo quiero llegar, por ejemplo, a 30 o 20 metros, tengo que hacer un determinado de conexionado que ahora veremos en el manual.
pues en este caso pues nos permitiría hasta 34, ¿vale? Oye, una cosa, ¿y si pone un dato, una barbaridad? ¿Qué hace? Ponemos Pon ahí, 100, pon 100, a ver lo que sale. 1 metro, bueno, vamos a poner aquí, Pon más, pon 300, 200. 200. No te permite. Cero. Cero. Te dice que pongas 0 Hombre, está bien, está bien. En vez de decirte error fatal, No, te te pone 0 metros. Cero Entonces, metros. puedes poner 0 metros. No, Bueno, pero yo lo dejo ahí. 0 metros Es una distancia. Es una distancia. Pero que igual puede poner 50 centímetros. Y Ecenio, igual esto hay que... No, pero hay es que gente no, que le está dando mucho al coco. Me has dicho 0 metros. Yo he puesto 90 centímetros. no, bueno, pero Pero no. yo si sale un 0 yo no pongo nada. Y yo tampoco. Pero tú sabes que hay gente muy entrevesada. Voy a poner esto bien, vaya que salga, no lo he probado, pero bueno, vamos a calcularlo, vamos a dejarlo bien. Y vamos a ver cómo se conectaría, ¿no? Venga. El tema de conexionado. Ah, y tiene el enlace para conectar. ¡Qué maravilla! Dependiendo- Con los esquemas en colores. Míralo, es que esto es el que ha hecho esto ese día tenía ganas de ir a trabajar. También. Vaya manual bien hecho. Mira, en Independientemente- colores, en negro, en rojo, en verde, amarillo, qué maravilla. Nos vamos a Qué ver maravilla. al dispositivo que tenemos nosotros, en este caso el Hasta te pone hasta X32. la clema vago con la referencia. Exacto. Aquellos que no conozcan las Oh. cremas vago, pues Oh, bueno, oh. tenemos las que te pillan los dedos y te los Esta, tienes que vamos a ver, cortar. chicos, en esto hay que hacer hincapié. Las nuevas son estas. Estas son las nuevas, son del mismo fabricante, no sé qué referencias son. Pero estas no te pillan los dedos. Nosotros son las que gastamos. De hecho, nosotros no ponemos en nuestras instalaciones fichas de empalme eléctricas. Solamente compramos este tipo de clema de conexión. Ojo, no para hacer las conexiones de Buscan X, sino para hacer las conexiones eléctricas de los LED y todo esto, ¿no? Entonces, estas clemas, no sé por qué, están mejor diseñadas y cuando cierras la pestaña no te suele ya los dedos. Pero Son asesinos. estas son unas asesinas. Estas son unas asesinas. Esto no sé cómo está diseñado, pero raro es que no te pille el dedo y esto pega un pellizco que lo flipa. Así que bueno, tenedlo en cuenta. Cosa importante, pues bueno, te está diciendo que la sesión mínima que se debe de tener aquí en consideración para el cableado pues Son de 2,5 milímetros. Ujú. La conexión de la fuente con el relé de corte es opcional. Aquí han dejado el tema del relé, como veis, se corta el positivo. De la fuente. Es opcional. Luego tenemos es que deben de tener, todos estos conductores tienen que tener la misma sesión, no podemos tener, y contra menos distancia haya, mejor. Y todo intentando que tengan la misma distancia, ¿vale? Si esto, por ejemplo, son 10 centímetros, pues 10 centímetros. Hay gente, perdona, que dice que, bueno, esto no lo va a dejar suelto en el cuadro. Pues claro, imagínate que tú estás dentro de un cuadro eléctrico, o este, por ejemplo, que es de carril DIN, que va a poner la clema y suelta. Claro. Bueno, pues que ese existen las soluciones de También el fabricante ¿vale? Vago tiene los soportes para estas clemas. Por eso te digo que pongáis estas transparentes, porque tienen los soportes para carril DIN. Y queda mucho más elegante poner ese dispositivo Zenio con de carril DIN junto con su clema de conexión con el soporte de carril DIN. Entonces queda mucho más limpio, queda mucho, y hay efectos de avería y demás, pues bueno, siempre Oye, eso que han puesto ahí la coletilla esta de que todos los cables tengan la misma sesión, que todos los cables tengan la misma longitud. Esto me sabe a que en el momento en que llames a soporte porque no te vaya bien la instalación, es que esto es indicador de avería. a ver, realmente, Este indicador de avería. realmente, a ver, Si lo han puesto es por algo. el detalle de que todo tenga la misma sesión, a fin de cuentas que vamos a conectar solamente una tira LED. Este es el caso de que, el que he comentado antes, tengo una tira LED de 20 metros. No la puedo meter en un canal, porque el canal, según hemos visto aquí en el cálculo, ¿vale? Me dice que son 13 metros. Para poner una tira LED de 20 metros, tengo que hacer este conexionado. Tengo que puentear todos los canales para suministrar esa potencia que yo necesito. Sí. Entonces, el que tú tengas canales con más longitud que otros, sesiones distintas, al final Ya, eso se tiene que notar en la electrónica, seguro. Y puede dar fallo y puede dar historia. Entonces, ya está. Realmente es un producto que poco más tienes que hablar de, porque al fin y al cabo es como si fuera una especie de dimmer, pero para tirarle. No es un dimmer para tirarle. Es que ya los dimmers convencionales estos de que se daban en los cursos de formación CANX, eso está obsoleto. Es que no sé. Y de vez en cuando te encuentras alguno, porque Sí, pero bueno, lo pero que en se entiende instalaciones es antiguas, lo que ya lo que se- prácticamente todo va con tecnología LED. o se utilizan pasarelas DALI para hacer ese tipo de Claro, pasar a las control, DALI. ¿vale? Entonces, Bueno, yo creo que próximamente vamos a hacer también un tutorial de DALI, ¿no? De a ver cuando Concenio. toca, a ver. A ver cuando toca, pero muy pronto vamos a tener otro tutorial de dispositivos Zenio con una pasarela DALI. Y ya está.
¿Poco más? Esto podemos empezar a meternos en ETS. Lucas, hace calor aquí hoy. Hace mucha calor porque el aire acondicionado está a tope, pero bueno, nos quitamos la sudadera y nos quedamos manguita corta y continuamos, porque la verdad que hace calor. Bueno, pues continuamos ahora con ETS. Vamos a ver las características de ETS, pero bueno, al fin y al cabo los dispositivos es prácticamente lo mismo. No vamos Todo a ver los exactamente dos. igual. Vemos uno de ellos. Lo que vamos a hacer es la configuración de este, por ejemplo, porque la configuración es exactamente igual entre uno y el otro, ¿vale? Entonces, Vale, pues vamos a ver la configuración de uno de ellos, porque al fin y al cabo la base de datos es igual para los dos. Vale, pues vamos a pasar al ETS. bueno, son bases de datos distintas, pero la configuración es igual. Exactamente igual. Exactamente. De acuerdo. Venga, pues lo dicho, pasamos a ETS. Bueno chicos, pues estamos aquí de nuevo. Vamos a ver la parte de ETS. La base de datos la podéis descargar de la web de Zenio. Y vamos a ver ahora, punto por punto, pues bueno, las características o las cosas más interesantes que puede tener un poco lo que son los parámetros de su base de datos. Las más interesantes no, yo voy a ver todas porque luego nos riñen. Sí. O sea, hay que ver todas. No es que nos riñan, no es que nos riñan, es que después te dice que a lo mejor que para ti no es más importante. Que para ti a lo mejor no es importante y a lo mejor para... Y claro, Bueno, no pasa ya te vas a casa y después le das vuelta a la cabeza y dices, mira que sí es verdad que es una cosa importante que yo no sabía, que estoy porque que debería de saberlo y tal. Ya te que queda ahí la duda y está dándole vuelta a la cabeza, no por otra cosa, pero bueno, vamos a ver. Venga. Bueno, en primer lugar vamos a utilizar la base de datos del X3V2, que es el elemento este que tenemos aquí. A efectos, pues bueno, que como el que tenemos y el que he estado probando. Pues, Oye, ¿la has programado? sí, ¿Y tarda mucho en programarse? poco. Poco, ¿no? Eso es importante. Para 2 que... días. 2 días. 2 días, chicos. No, es broma, tarda poco de segundo, vamos, que no Vale, tampoco. ok. No lo he programado con el tema de Secure, no lo he probado el tema de Secure, pero vamos, que lo que es si lo utilizamos a modo normal, no hay, que es rápido. ¿no? Bueno, yo creo, lo vamos a dar por bueno. Yo creo que esta gente de Zenio se puede dedicar No, de todas formas, no, me refiero, no está de más de como está viniendo productos Secure, pues a lo mejor cuando coincida algún dispositivo que pueda controlarlo con este, pues para que vea la gente el tiempo. Bueno, podríamos dejar ahí como cosa ahí que hacer un día un tutorial donde explicamos cómo meter los archivos secure y cómo el próximo tutorial donde yo pueda a lo mejor otro equipo que sean secure y pueda enlazar, pues hacer programita para que la gente vea cómo o hacer un proyecto con todos los productos que hemos tenido hasta nos ha ido llegando, pues hacemos el proyecto de algo, de una vivienda o de lo que sea y vamos metiendo todos los certificados secure. Venga. Perfecto. De hecho, de todas formas, ya estamos viendo en ETS, ya os lo adelanto, que la puesta en marcha, el modo seguro está desactivado, porque cuando yo inserto el producto, no lo he querido poner como secure y por eso está desactivado. Ah, una cosa que me ha venido ahora mismo a la mente. ¿Tú sabes que queda muy poquito para el Light and Building? Muy poquito para el Light and Building. Es una de las ferias más importantes de luz y edificio, control de edificio. Entonces, nosotros fuimos por primera vez la edición anterior y os lo recomendamos. Es una experiencia porque vais a ver dispositivos KNX y soluciones en KNX y es una barbaridad. Además de muchas más cosas que tiene esa exposición en los diferentes pabellones. Y allí seguramente esté Zenio. Y seguramente si está Zenio, pues podremos conocer en persona a los chicos de Zenio, que todavía no los conocemos en persona. ¿Vamos ahí? Hombre, habrá que ir. Yo ya tengo reservado el hotel, no voy ahora a echarme para atrás. Yo no sabía. Yo me estoy enterando ahora mismo. Pues ya lo sabes. El año que viene voy a Alemania. Ya tenemos reservado el hotel, porque si no has reservado con antelación no vas a tener el hotel. Es en Frankfurt, en Alemania. Así que, chicos, aquellos que queráis ver o conocer a Zenio, pues ir al Light and Building, que ahí vais a tener un stand maravilloso. Venga, tú ves las novedades. Bueno, en primer lugar, cuando entramos tenemos un apartado general. Como siempre, resalto los cambios para que luego veamos dónde estamos tocando y no estamos tocando, ¿vale? Y en primer lugar lo que nos vamos a encontrar un parámetro que Oye, es regulación. estás en el S5, ¿verdad? Sí. Pues tú sabes que me meten caña porque decimos que estamos en el 5, que tenemos que sacar el 6. No, y pero bueno, hago 50-50, lo hago tanto en ETS6 como en ETS6. Ya. Hay gente que me dice, es que no me puedo comprar el ETS6, lo puedes hacer. Ya, lo sé, pero el tema está en que, chicos, si veis que no lo hacemos en el 6, una vez yo he hecho muchos tutoriales en el 6, que da igual, que en el 5 o el 6 la base, cuando hay las opciones de parámetros vais a encontrar lo mismo en una cosa en otra. Pero vamos a programar en el 5. No, independientemente es cierto, no, hay dispositivos, a la gente que está trabajando en ETS6, donde es cierto que a lo mejor cuando está utilizando archivos de aplicación del TCA, sí, está más pulido. Está más pulido. No es que esté más pulido, sino que funciona en ETS5 y en ETS6 no. O sea, pero bueno, entonces en determinados proyectos
lo digo abiertamente, me inspira más confianza el ETS 5. Pero te aspira más confianza porque lleva ya más tiempo a todos los errores que salieron. Cuando empezó a salir ya están depurados, ya ha salido una versión nueva, ETS 6, que todavía faltan cosillas que depurar. Que efecto es exactamente igual, Exacto. ¿vale? En primer lugar, la opción de regulación LED, ¿vale? La tenemos marcada y no podemos desactivarla, ¿vale? Es una opción que... ¿Y para qué la ponen? No lo sé. No sé si que la pone. Pero bueno, me ha resultado curioso. Tiene ahí un check para... no para puedes verlo, quitar, para verlo. ¿vale? Bueno, pero espérate. A lo mejor este 6 se puede. No, te explico. Y ahora te voy a... yo sé eso porque es. No sé. Eso es que se han currado una base de datos para toda la gama de dispositivos y para que le sirva la misma. Y esa la tiene escapada y tal. Como, de la misma manera, yo creo que esto está fabricado para todas las versiones. Pero lo capa, ahí hay un árbol, ellos saben dónde tocar y tal, y dice, bueno, pues esto tiene... Que me ha hecho gracia, me ha visto ese Sí, detalle. a mí también. Si viene un check o menos. Yo creo que es por eso, porque desarrolla solamente una pero versión. bueno, hay varias que no las puedes quitar. Sí, hay varias. Pero bueno, en primer lugar, la primera opción que nos vamos a encontrar es el tema del control maestro de iluminación. Venga. ¿Vale? Voy a intentar explicarlo para que lo entendamos, porque Venga. es un poco... ¿Enredoso? No es enredoso. Lo voy a intentar explicar porque está muy orientado sobre todo para temas de hoteles, pero bueno, se le puede dar otro tipo de funcionalidades. Y es una lógica que han desarrollado ellos para que no nos compliquemos. Es que ya dispone de un módulo lógico. Bueno, pero te voy a implantar yo ahí una especie de lógica orientado a hoteles que lo vais a flipar. A ver, es que cuéntame. está súper currado, ¿vale? La vamos a habilitar. Bueno, voy a abrir aquí, ¿vale? Todo el tema de, como veis, no hay objetos de comunicación. Esto sí me gusta a mí, sobre todo en la base de datos de productos de fabricantes, donde no tengo objetos de comunicación apenas y yo voy habilitando lo que yo necesite. Eso lo llevo yo diciendo muchísimo Porque tiempo. tengo yo aquí 700. Porque tengo 700 objetos no voy a sobre todo en utilizar. las Después pasarelas me en equivoco. las pasarelas KNX Dali, que tienen 2000 objetos de Sí, comunicación. es un lío, que se vayan habilitando solamente los que quiero usar. Que yo vaya... Entonces, en este caso, habilitamos el control maestro, ya me está saliendo aquí cositas, ¿vale? Ya me está saliendo cositas. Y nos venimos aquí al control maestro. Vale. El control maestro, en primer lugar, como vemos, tenemos aquí una serie de características, ¿vale? Yo puedo decir que... vamos a abrir aquí la configuración, perdón. Aquí aparece una serie de parámetros que yo voy a poder habilitar o deshabilitar. Antes de ver esto, voy a explicar qué función tiene. Esta función, la idea es, sobre todo orientado a hoteles, luego le podemos dar otra versión, otra idea, y es que vamos a hacer que cuando el cliente entre en esa habitación, o bien mediante un pulsador que tengamos en la habitación, vamos a llamarlo, yo llamo maestro, pero bueno, yo más que un pulsador a lo mejor es el tarjetero, más que un pulsador es la tarjeta que entra o la tarjeta que... Cuando yo entro a mi habitación meto la tarjeta. O le dé a un pulsador, Le doy pulsador. ¿vale? Dependiendo de cómo esté la habitación en ese momento, va a actuar de una forma u otra. Vamos a imaginarnos que llega a hacer el check-in el usuario y se va a su habitación. Por lo general, como están las luces, están apagadas, porque tú vas a entrar a tu habitación, y yo voy a considerar que tenemos una tarjeta, ¿vale? Como las luces están apagadas, ojo, las luces de la habitación están apagadas. Yo a meter la tarjeta, se ejecuta una función que se le llama encendido de cortesía. Es decir, yo meto la tarjeta y voy a mandar o bien un valor binario o un valor binario y un valor porcentual, o que se ejecute también una escena, o incluso que se ponga hasta el aire acondicionado en alguno de los modos que queramos, ¿vale? En el momento que yo meto la tarjeta. No es que yo meta la tarjeta, es cuando se produzca una activación. Y esa activación puede ser o bien mediante un 0 o un 1. Eso es, o bien cuando yo la meto, o bien cuando yo la saco, ¿vale? No es que si yo mando un 1 hace una cosa y yo mando un 0 hace otra. No. Cada vez que se manda un 1 o un 0, se ejecuta una acción dependiendo de cómo esté la habitación. Si la habitación está apagada y yo meto la tarjeta, como he dicho, se enciende el alumbrado de cortesía. Quien dice alumbrado se le llama encendido de cortesía, pero a lo mejor puede activar hasta el frigorífico. Pero una cosa, que se enciende, es decir, es un objeto de comunicación que mandará un 1 a una dirección de grupo donde nosotros relacionaremos ahí todas las luces y queremos que se encienda. Exacto. Pero tú dirás, pero si yo tengo, por ejemplo, la luz del cuarto de baño, ¿no? Tengo la luz de la habitación y la luz de la mesita de noche. Tengo 3 luces. ¿Cómo sabe el dispositivo cuál está encendida y cuál está apagada? Pues nosotros tenemos que decir aquí que tengo
3 objetos de estado y los estados de esos puntos Te de va a luz decir que está- los enlazamos con estos objetos de comunicación. Qué maravilla. De esa forma, el dispositivo, si yo tengo aquí 3 ceros, sabe que las luces están apagadas. Por lo tanto, cuando yo inserte la tarjeta, sea un 1 o sea un 0, yo inserto la tarjeta, mando ese 1 o 0, ojo que yo puedo mandar nada más que un 1 o un 0, pero yo lo dejo en 1 y 0, ahora lo entenderás por qué. Yo inserto la tarjeta, automáticamente enciendo la luz, ejecuto la función de cortesía, pero es porque están todos apagados, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo tengo un punto de luz encendido? Hago un apagado, ¿vale? Es decir, yo tengo la habitación encendida, yo me voy, saco la tarjeta y como tengo la luz encendida, se apaga todo. ¿Cómo? A través o bien de un objeto binario o de un valor porcentual o incluso yo puedo poner algún tipo de modo en concreto. Es decir, como se ha ido el cliente lo quiero poner en confort. No que esté al máximo, ni porque a lo mejor el cliente me lo pone a modo full para cuando llegue de la playa, esto modo invierno, que se tenga que poner un pluma, pues si alguien saca la tarjeta de la habitación, que se ponga en modo confort. Es decir, evito, aunque no le voy a decir al cliente que te voy a apagar el aire, pero te lo voy a dejar en confort para obtener ese ahorro en cierta manera. Te voy a contar una cosa que me enteré hace poco de esto. De hecho, puede ser muy bueno como argumento de venta a efectos de que un dispositivo tenga algo que solucione este problema, porque cuando hay un dispositivo que solventa un problema, pues es el argumento de venta para introducirlo dentro de la prescripción. Yo no sabía, tú fíjate lo que te voy a contar, que ciertas compañías aéreas forman a sus azafatas para que cuando vayan a una habitación de hotel que duermen solas, cada una en su habitación, en ciertos países chungos, las azafatas tienen un protocolo para acceder a la habitación para que no les pueda pasar nada. Es decir, la azafata abre la puerta, no cierra la puerta, mete la maleta para que la puerta no se cierre, empieza encendiendo la luz del cuarto baño, porque normalmente meter el tarjetero y es lo que tú dices, está solamente la luz de cortesía, el resto de luces de la habitación están apagadas. Desde la recepción no saben si desde que se ha limpiado o se ha hecho la habitación hasta que entra la azafata alguien ha entrado a la habitación. Entonces, la azafata no cierra la puerta, deja la maleta, accede al baño, corre la mampara del baño y la cortina para comprobar que no hay nadie, después sigue entrando a la habitación, abre los armarios, es decir, tiene un protocolo para ella comprobar que entra sola, que no hay nadie en su habitación. El hecho de que tengamos un dispositivo que ya te está permitiendo crear los escenarios de meto el tarjetero, puedo elegir si enciendo todo o luz de cortesía. Es decir, el hecho de que toda esa información me la esté ejecutando, puedes ejecutar una escena en concreto. Exacto. Es decir, siempre nos centramos en que las habitaciones de los hoteles y tal es siempre lo mismo. Pero según, mira este caso, el hecho de que tú puedas saber desde la recepción, de que desde que se ha ido la limpiadora y ha hecho la recepción, la habitación, la ha preparado, hasta que llegue el nuevo inquilino o el que ha alquilado la habitación, si hay o por el detector de movimiento, un movimiento de que alguien entre a la habitación, o porque se corra la ventana, se abra la ventana y el imán de la ventana detecte que se ha abierto la ventana, o que se meta otra tarjeta en el tarjetero, es decir, que haya algo que se detecte tal, podríamos solventar, por ejemplo, este problema donde hay compañías aéreas que le están dando protocolos de acción a sus azafatas de cuando entren a las habitaciones en países de estos chungos, pues que se aseguren de que no les pueda pasar nada dentro de la habitación. Mirad qué cosa más curiosa, se me vino el flapa y yo decía, pues con esto con domótica lo podemos solventar. Bueno, se puede ejecutar eso con esto. Sí, lo estoy viendo. Es que me ha llegado a la luz esto. Es que lo vi el otro día y dije yo, pues esto seguramente tiene que haber una solución. Fíjate, ya tenemos un dispositivo que puede generar el escenario. Además, puede llegar hasta 12, digamos, tiene hasta 12 escenarios. 12 escenarios, 12 estados, 12 puntos de control que tú tengas. Pues eso está genial. Ejemplo, a lo mejor, con lo que tú has dicho, pues no sé, en el caso de que se meta la tarjeta y alguno de esos puntos esté activado, que se ejecute. Lo usa esto como una alarma, no lo usa como para que llegue a recepción una alarma, oye, que ha entrado alguien en la habitación
y no se había cumplimentado por un Exacto, protocolo. porque si la habitación está cerrada, los estados de los 12 estados que tiene que si el estar- imán de la ventana, que tiene si que el- estar todo tiene que estar todo a cero. Si con que haya uno que esté a le uno, puede llegar una alarma. ya, oye, que va una chica para arriba a su habitación y ahí tengo un estado que hay un uno que puede haber alguien en la habitación. Exacto. Entonces, pues se estaría subiendo, ¿vale? Está bastante curioso a efectos de, bueno, Sí, para sí, habitación sí. de hotel, está bastante, no tienes que desarrollar lógica ni te hagas nada, ya lo tengo hecho. Ya lo tengo hecho. Ya lo tengo hecho, ¿vale? Lo vamos a dejar como estaba, vemos en general, ¿vale? Voy a quitar el tema de control maestro. Luego tenemos control manual. Esto me ha dejado mi muerto. Loca, no dice, No, me ha no. dejado loca. Me ha dejado muerto. Vamos a intentar explicarlo, ¿vale? Venga. Este dispositivo dispone de un control manual, es un test manual. Es decir, yo, por ejemplo, conecto mi tira LED y yo lo que puedo hacer con el botón de test, si hago pulsaciones cortas, voy activando cada uno de los canales y pulsaciones largas hago una regulación, ¿vale? Sin tener que parametrizar nada, viene por defecto. Por defecto. Ok. Bueno, por defecto. Cuando lo programo, viene habilitado. Pero es que tiene dos modos. Ah, que lo puedes habilitar también. Sí, pero pero espera. Es que tiene dos modos. Tiene el test off y el test on. El que te he dicho es el test off, perdón. Lo pulso y ejecuto lo que yo quiera. Yo aquí, en ETS, puedo o habilitar solamente el test off, o habilitar el on, o habilitar los dos. Ahora explico cuál es el otro modo, ¿vale? O deshabilitarlo, que no tenga yo posibilidad de manipular el control. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tú tienes esto en el cuadro y puede llegar alguien y te lo manipule. Es decir, llega el de mantenimiento y tú tienes 14.000 cosas en la cabeza, tienes una avería y allí va el de mantenimiento para probar, aquí hay un botón de test, pues yo voy a pulsar. Y esto te lo vuelve loco, empieza a pulsar, te deja la luz, ahora no me apaga. Nosotros podemos coger y poner el modo test on nada más. Eliminamos el off y cada vez que tú pulsas esto no hace nada. Pero tiene un código para poder entrar en el modo de test. Ya que tú coges ahora, yo he cogido un cable U, un trocito, pero vamos, para coger los destornilladores, lo inserta aquí durante 3 segundos y entra en el otro modo, es decir, el modo on. De esa forma ya puedo otra vez manipular. Si tú no le dices ese código al de mantenimiento, eso no lo sabes, ¿vale? Eso que viene en el manual. El manual, ¿vale? Bien. Entonces, de cierta manera, para que tú tengas uno rápido, Pues si eso lo han puesto esta gente, es porque no quería- porque ya han tenido algún lío. porque y tal. es como pone un test, voy a darle a ver qué hace y Claro. de hecho te va cambiando, además tiene el manual, se pone en modo amarillo, primero cuando lo das pulsado para que veas que entro en el otro modo, se pone en LED amarillo, en el momento que suelta se pone otra vez en verde, y una vez está en verde ya podemos... Tía, tío, viene- esto es es porque igual- le ha dolido la cabeza con movida de... Esto es lo que pasa No, cuando no, tienes es que se ha experiencia en movido hoteles, algo. porque ya viene de muchas guerras. Pero algo que se ha pedido para un proyecto importante y te trae lo han necesitado por algún motivo. Sí, porque el de Pero a mí mantenimiento es lo ha porque vuelto alguien ha tocado y no debía de tocar. Exacto. Y ya dice, pues bueno, lo bloquea. Independientemente, realmente no tiene mucho sentido, os explico por qué, bueno, sentido desde mi punto de vista. Tiene una cosa muy bien que es bloqueo y desbloqueo. Pongo un objeto de comunicación que no quiero que toque, Sí, bloqueo. yo que creo que lo Que más... quiero- tal, sí. que quiero- pero bueno, independientemente a lo mejor hay alguien que no quiera, no pueda entrar o por lo que sea, o se te ha caído por ejemplo, este bloque de bloqueo lo haces desde tu web server, si te ha caído el web server, ostras, ya no puedo desbloquear esta función de test, ¿no? Existe, pero bueno, existen otras soluciones y demás, pero bueno, que realmente que está esa función. Sí, sí, la verdad que está muy interesante. De hecho, cuando se inicia puede decir si esto está bloqueado o desbloqueado en caso de que lo habilite o lo deshabilite, ¿vale? Y bueno, como es cualquier otro dispositivo del mercado, ¿vale? Funciones lógicas. Las tenemos aquí. Esto es una... Como Esto digo, hay que mirarse... Esto es- un día tenemos que hacer un tuto de esto. a ver, Esto hay que como coger- todo, hay un ya hemos manual. visto- lo hemos Y yo, visto- déjame hablar, que no hablas más que tú. Es que está más que hablando nada más que tú. Recordad, chicos, que hay en la web de Zenio un PDF donde habla sobre el tema de puertas lógicas. El bloque de puertas lógicas es común en todos los dispositivos. Por tanto, si os miráis ese manual, pues vais a aprender todo lo relacionado con puertas lógicas de los dispositivos de Zenio. Podemos utilizar el número de objetos de entrada, pues tenemos 32 de 1 bit, 16 de 1 byte, bueno, si nos ponemos con el curso encima lo sabemos, ¿vale? 16 de 2 bytes y 8 de 4 bytes, dependiendo de lo que vayamos a necesitar de entrada y salida, pues, perdón, de entrada, y luego una vez habilitamos la función, pues bueno,
Aquí ya tienes, bueno, el disparador, si tú quieres cuál va a ser el disparador para que se ejecute esa función que tú quieres hacer, si quieres algún tipo de condición específica, donde sea mediante un valor constante o tenga que hacer una comparación con algún otro valor, bueno, es que lo tienes todo, vamos. Si quieres hacer algún tipo de operación, ¿vale? Una aritmética, por ejemplo, es que más que esto yo no me he encontrado. Es que esto es lo que necesitas para cualquier lógica que te pueda encontrar lo mejor necesitado en una habitación de hotel o en Pero una tú vivienda. sabes lo que le falta a estas cosas, un simulador. Bueno, Porque ahora no te toca nada más que ahora cargar lo que has puesto, cargarlo en el probarlo. dispositivo y probarlo. probarlo. Y si no te va bien, otra vez tienes que cambiarlo y vos y cargarlo. probarlo. Es lo que pasa con la lógica, pero bueno, hacer la lógica con ETS es lo que pasa, que no la podemos simular. pero bueno, si no tiene un DCA, que hay algunos dispositivos que disponen de los módulos lógicos, Sí, puedes eso sí, hacer eso sí. tu configuración y puedes hacer esa prueba. Pero es cierto que sería interesante que se tuviera, ¿vale? El Herbit, bueno, que cíclicamente nos está diciendo, Que estoy aquí, vivo, que no me avería. que estoy vivo, ¿vale? Ponemos un periodo, podemos cambiarlo. Tenemos ahora objeto de recuperación del dispositivo, ¿vale? Se va la Esto quiere atención. decir, se va la atención. Tenemos dos objetos. Si yo quiero recoger un 0, tengo que utilizar este. Si yo quiero recoger un 1, tengo que usar este. Y la parte más importante, este retardo. Esto hay que ponerlo, no un 0. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. En una vivienda me da igual. Pero un hotel que tenga 300 habitaciones con esto, se cae el bus, vuelve el bus, ¿qué hace a la vez los 300 dispositivos? ¡Pum! No te has enterado. De hecho, hace tiempo un fabricante me dijo que tenía un problema en un hotel de esto. De que se iba el bus y cuando reiniciaba, pues empezaban todos los aparatos y había muchísimos aparatos, empezaban a lanzar telegramas y bloqueaban el bus. Me acuerdo. Vale. Cortamos, vamos a eliminar esta parte, ¿vale? Para ir limpiando, para que no se quede esto tan engorroso. Luego tenemos configuración avanzada, le damos a configuración avanzada, ¿vale? Y tiempo de arranque de la fuente de alimentación. Esto realmente es un tiempo de que, en caso de que yo cierre este relé que tenemos aquí, ¿vale? Ahora veremos las condiciones de cuando se produce esto. Cuando yo cierre el relé, si quiero ponerle un tiempo para la activación de lo que es la salida, el tema de las tiras LED. ¿Por qué? Bueno, hay alguna fuente de alimentación que en el momento que tú cierras el contacto no tiene la alimentación inmediata. Puede tener cierto retardo y tú a lo mejor para optimizar tu instalación, por ejemplo, pues le puedes indicar ese retardo para poder empezar a dar suministro a lo que es lo que es el control que tú quieras tener, ¿vale? Una cosa que me ha encantado es el tema de las escenas tras descarga. Yo no recuerdo si esto lo he visto en algún dispositivo. En lo de Zenio creo recordar que sí lo he visto en alguno, pero en otro a mí no me suena. Y es que yo configuro las escenas, ¿vale? Una escena cualquiera pues voy a poner que el canal 1 le voy a configurar 5 escenas. 0%, 100%, ¿vale? La escena 1 es el 0%, la escena 2 es el 2%. Sí. Y ahora coge el cliente y puede modificarla el día de mañana. La escena 1 la puede modificar desde su botonera, mediante pulsación larga, etcétera. El tema es que cuando yo, imagínate que el canal 3 no lo estoy usando y ahora mi cliente tiene una ampliación y me quiere usar el canal 3. ¿Tú qué es lo que haces? Guardas de nuevo la programación con la configuración del canal 3. Solapa las escenas que a lo mejor ha modificado tu cliente. Bueno, pues te está diciendo que no, que si las quieres mantener, que no te borran las escenas, que la que haya memorizada te las mantiene. Pues esto muy menos la primera vez. Porque la primera vez no tener escenas te está diciendo que sí te las tengo que meter. Pero la segunda vez que yo programe, si tú tienes habilitado esto, mantener escenas salvadas, no te lo va a hacer. Yo la verdad es que no... Me he puesto loca por eso. Me ha encantado. Me ha encantado. Que realmente ahora decirle a tu cliente, que sube la persiana, pon la luz otra vez 50, la escena del buenos días. Ya, claro, y tú imagínate que tiene todas las habitaciones ya el tío parametrizado y la edición se la va a borrar toda. Pues se vuelve loco. Pues mira, han caído. Por eso te digo, como vienen de muchas guerras, ya vienen de muchas guerras y ya te dicen, no, esto hay que hacerlo porque si no, no doy la cabeza. Han caído. Bueno, eso es la parte general, ¿vale? Esto es una parte general de cualquier dispositivo, de cualquier versión. Lo básico. No, lo básico no. La introducción de las nuevas versiones, la X2 y la X4, las funciones generales, ¿vale? Ahora lo que nos vamos a venir es al tema del control de lo que es la configuración del equipo. En este caso hemos dicho que es el X3, 3 canales independientes, y empezamos por la frecuencia PWM. Esto, al fin y al cabo, es para variar lo que es la frecuencia a efectos de que sea necesario. No es muy común que la gente esto lo toque,
Yo únicamente recuerdo, yo siempre la dejo la que viene por defecto, pero a fin de cuentas la única vez que fue para una sala de videoconferencia donde había una cámara y se dijo el cliente, tío, estoy poniendo la videoconferencia Ahí se ve los flickers. y se me ve de vez en cuando Ya. tú modificas este parámetro y porque ahora Vale. se solapa justamente esa Una cosa con frecuencia otra. con el frame de la cámara y tú lo puedes modificar a efectos de que se te para solucionar ese problema, ¿vale? Objetos de ROM. Nos sentamos porque aquí ya tenemos una parte bastante interesante referente al equipo, ¿vale? En este caso nos salen 3 objetos de ROM, ¿vale? Os voy a habilitar y deshabilitar, voy a habilitar esto, que aquí no hacemos nada, ¿vale? Como vemos, tenemos error de sobrecalentamiento, buscando cortocircuito y error de voltaje. ¿Buscando? Sí, ahora lo explico. Error de sobrecalentamiento. El error de sobrecalentamiento es que internamente este dispositivo dispone de una sonda NFC, ¿vale? Entonces, él está leyendo la temperatura que hay dentro de cada uno de sus canales a efectos de protección. Si este equipo supera una temperatura, un rango de temperatura, según aparece la ficha técnica, entre 110 y 115 grados de temperatura, entra en modo de, digamos, protección. 110. Tiene que poner esto. Bueno, yo que sé, internamente la electrónica coge mucha temperatura, ¿no? Pero entra en ese modo de protección y entra, digamos que no se va a permitir una configuración superior a un 30% del nivel que permite el equipo, ¿vale? Entonces a partir de un 30% no, y yo, no me pongas más porque me estoy calentando y quiero... Pero, es decir, se te baja la luz un 30%. Ah, vale. No, que quería que te refieras al 30% del margen de temperatura de 110. Baja un 30% de consumo a efectos de... Ah, vale, pues para claro, como evitar ese el sobrecalentamiento. consumo genera ese calentamiento, te bajo el consumo para que no suba Si la estamos entre 110 y 115. temperatura. 110, Si 115 me parece superamos, una barbaridad. si superamos los 115, Y no se derrite el plástico con no sé, no, pues si estará preparado para eso. Si entramos a los 115, se para, se apaga, entra en bloqueo. Pero ¿vale? si es que a mí 110 me da igual que 115. 50, si a mí 50 ya me parece... ya me parece que hace mucha calor. De 110 a 115. Bueno, pues 115 entraría, digamos, en bloqueo. Bloqueo hasta que entre en un régimen inferior a 105 grados. Cuando está en 105 grados, dice, yo ya estoy fresquito, yo ya puedo empezar otra vez a funcionar. Yo estoy diciendo lo que viene en el manual. No, yo esto no lo he puesto a 115 Ya, grados. ya. Pero bueno, según el manual, digamos, es el trabajo de modo de protección en caso de sobrecalentamiento. Sobre todo para que lo veamos que si tenemos las luminarias a un 30% y ya estamos forzándolas, o sea que esto no sé qué pasa. Independientemente de eso, aparece el test de error. El objeto de comunicación también envía de que estoy en modo sobrecalentamiento. Aparece el test de error, que el test de error es que mediante un número de encendido y apagado durante un tiempo, de todas formas aquí no está de más que ponga ahora el dibujito que aparece en el manual de dependiendo de si es sobrecalentamiento, si es de fallo de tensión, etcétera, que hay un código. Esto lo hacemos ya. Chicos, mira, este dibujito. Entonces, viendo ese dibujito que estamos viendo ahora mismo, pues, bueno, podemos identificar el tipo de error que tiene el equipo, ¿vale? Y eso es el caso de sobrecalentamiento, que tiene un objeto de comunicación para informarnos de ello. Luego tiene, voy a pasar al error de voltaje. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Lo ponemos? No. La pregunta es, ¿no te da opción de ponerlo a 50 grados? No, Porque yo ya con 50 grados no lo veo. no, pero bueno, Me quedo cuajado, yo no sabía que Yo voy a- trabajaba eso tanto. yo voy a tirarla. A ver, las fuentes de luz sí sé que se pueden poner a mucha temperatura, pero 110, 115 grados el equipo, ostras. Yo voy a soltar algo. Sería interesante que a lo mejor, ya que tenemos la sonda, que nos pudiera lanzar a la temperatura, ¿no? Que la pudiéramos... Ya, es que la puedes lanzar, leer. o sea, ¿no? Sí. Estaría interesante a lo mejor ver, oye, pues mira que se... Oye, que hay un objeto de comunicación de que ya que tenemos la sonda leyendo la temperatura, que me la muestre y me diga que el equipo está a 100 grados. Pues mejora, ¿no? Ahí, Sí. ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Sí. Luego tenemos el error de voltaje. El error de voltaje puede ocurrir por 3 causas. Una, no detecta. Otra, que le hemos cambiado la polaridad. Es decir, hemos puesto donde está el negativo, hemos puesto el positivo, el negativo. O superamos los 40 voltios que permite el equipo. En caso de que ocurra alguna de esas 3 cosas, error. Eso está muy bien. ¿Vale? Y luego tenemos el de cortocircuito. Cortocircuito es que buscando cortocircuito puede ocurrir que se produzca un cortocircuito, que detecte un cortocircuito, imagínate una tira LED
sobre todo ocurre mucho en la IP65, ¿no? Que a lo mejor pierde esa estanquidad que tiene o ha habido cualquier cosa, se puede Por producir... eso te dice buscando, es decir, es que está analizando constantemente si se produce un cortocircuito en la rueda de subida útil. En ese momento, si se produce un corto, lo que va a hacer es hacer una búsqueda, va a apagarse primero y empieza a analizar canal a canal. En el momento que identifica dónde, en qué canal se encuentra esa avería, pues bueno, ya te lo identifica y tú ya con la tablita que hemos visto anteriormente, pues tú ya puedes identificar. Hago una pregunta. ¿Y si tiene un cortocircuito y está sobrecalentado, qué te marca esto? Pues existen prioridades. La prioridad viene también en el manual. El primer código es el que es más prioritario, que seguramente es el sobrecalentamiento, pues te puede fundir. Y luego, pues claro, un corto te puede producir también ese sobrecalentamiento. Entonces, hay ciertas prioridades a efectos de señalización en el equipo a la hora de ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Ahora, configuración de la salida. Tenemos canales individuales, canales RGB y temperatura de color. Canales individuales. Vamos a empezar con los canales individuales. Tenemos 3 canales individuales. Podemos tener el canal 1, 2 y 3 en paralelo. Es decir, vamos a poner una tira LED más larga, la conexión que hemos visto antes de las clemas, ¿vale? O podemos poner el canal 1, 2 en paralelo y el canal 3 independiente. Podemos poner el 1, 3. Y yo poner el 1, 2. Si tienes para ser el 1, 2, el 1, 2, no el 1, 3. Que a fin de cuentas o el 2 con el 3. Bueno, si vas a poner Hay gente que a mí me gusta más el 2 y el 3 y el 1 aparte. Sí, hay gente bueno, independientemente, que no, que el 1, 2 en paralelo y el 3 aparte, ¿vale? Lo vamos a dejar 3 individuales porque la configuración es exactamente igual. Lo podemos poner en 1, 2 y 3, pues a fin de cuentas es como si fuéramos a parametrizar solamente un canal. Si colocamos en 1 más 2 más 3, configuramos, lo vamos a poner aquí para que lo veáis, ¿vale? Solamente tendríamos un canal, pero si pongo el 3 individuales, pues tengo 3 canales. Tendría 3 canales, ¿vale? Por defecto los tienes deshabilitados, ¿vale? Aquí, igual, que no lo puedes quitar, ¿vale? Que por eso te he dicho que en alguna ocasión te lo vas a encontrar el que no lo puedes modificar, pero aquí... Bueno, pero eso es diferente, porque eso es que una de las opciones no te permite, pero es que lo que hemos visto antes que de inicio era un check que no puedes tocar. Vale, bueno, aquí igual, 3 canales individuales y vamos a habilitar, por ejemplo, nada más que el canal 1, ¿vale? Para hacer la configuración de uno de los canales. Luego tenemos relé de alimentación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y es, por un lado, cómo queremos que actúe este relé que tiene internamente el dispositivo. Este relé que tenemos aquí de salida. Y es que, si todas las salidas se encuentran al 0%, que el relé se abra. ¿Para qué? Este relé, su utilidad a la que está destinada, es que le dé alimentación a la fuente que utilizamos para las tiras LED, para evitar ese consumo residual que tenemos dentro de la instalación. Entonces, lo que hacemos es que cuando las salidas estén apagadas, transcurrido el tiempo que nosotros establezcamos aquí, es decir, 5 minutos después, por ejemplo, el relé se abra y cortamos la fuente, ¿vale? Y luego tiene otra secuencia que te está diciendo es que en caso de que sea secuencia, ¿vale? Ahora veremos lo que es la secuencia, transcurridos 15 minutos, haga lo mismo. La secuencia lleva adelante. Es como si fuera una escena determinada que una vez se ha terminado esa secuencia, si no se hace más nada, pues transcurridos 15 minutos, se apaga, ¿vale? Porque esa secuencia se supone, que, bueno, a lo mejor se ha quedado algún pilotito encendido o lo que sea, pero ¿vale? O en el caso de que no queramos que vaya dependiendo de las salidas, utilizamos el abrir y cerrar el contacto de forma como si fuera un actuador binario. Es decir, lo podemos forzar. Aquí vamos a ver cómo tenemos el relé de alimentación, está el estado, y aquí en configuración tenemos el relé. Este sería el objeto de comunicación de encender y apagar, y este es el estado del relé. Si yo lo deshabilito, como veis aquí, ya no puedo controlarlo de forma independiente porque va condicionado a la salida, ¿vale? Esto es importante porque ahora vamos a ver una configuración en concreto donde tenemos que utilizar esta función si queremos hacer una determinada cosa, que es modificar la curva logarítmica de regulación del equipo, ¿vale? Tendríamos que tener el relé controlado de forma independiente. No podríamos utilizarlo de esta forma, ¿vale? Ahora lo entenderemos por qué. Esta es la parte de configuración en sí de la salida y nos venimos ahora al canal, ¿vale? Tiene una serie de configuraciones donde en primer lugar nos permite controlar 3 tipos de regulación. Es decir, nosotros el tiempo de regulación 1 es el tiempo que yo voy a tardar de pasar de 0 a 100%.
pero voy a tener el tiempo de regulación 2, que es lo mismo, de 0 a 100 es otro tiempo distinto. Esto cuando lo configuro, voy a pegar un momentito un salto para que lo entendamos mejor. Si yo me vengo a regulación, me está diciendo que si yo hago una regulación relativa, cojo un pulsador, por ejemplo, y dejo una pulsación larga, es la regulación relativa, va a utilizar el tiempo de regulación 1. Es decir, de 0 a 100 va a tardar 5 segundos. Pero si yo hago una regulación absoluta, que es un byte, mando un valor, ponte al 80%, va a utilizar el tiempo de regulación 2, pero yo lo puedo modificar, yo puedo poner lo que yo quiera, ¿vale? Entonces yo me vengo aquí y sería 8 segundos. ¿Por qué? Porque si yo pongo el 80%, si es de 1 a 100 tarda 10 segundos, pues el 80% tardaría 8, ¿vale? Es decir, para que nos entendamos, me da la oportunidad de que si yo elijo el tiempo de regulación para hacerlo desde un pulsador, pues a lo mejor necesito un tiempo para mí más lento porque quieres dejar un nivel determinado y a lo mejor el abuelete está un poco más, no está ducho en esto, pero cuando tú desde el web server envías otro al 100%, igual lo quieres crecer rápido. Y tener el 3, porque tú en otro lado puedes utilizar otro tiempo de regulación. Otro tiempo de ¿vale? regulación. Que tú puedes configurar eso está muy 3 bien, tiempos, eso está ¿vale? muy bien. Objeto de... Yo creo que esto ellos lo han pensado para el tema de cuando están en un hotel. A lo mejor cuando están, por ejemplo, en el bar o lo que sea, y hay que poner las luces bajitas, no es lo mismo hacer con las luces ¡bum!, que hacerlas. Sí, no. Queda como más elegante, más chic. Pero cuando no hay nadie en el bar y tienes que recoger y hay que encender las luces, pues quieres que se pongan al 100% rápido, no quieres que hagan tal. Entonces, es que con los efectos de tiempo de regulación se pueden hacer cosas muy, muy chulas. Una cosa que también está interesante es que si tú habilitas esto, puedes cambiar los tiempos. Ah, tú puedes, es un objeto de comunicación para cambiar tiempo. Claro, y tiempo de regulación. Y el cliente puede predefinir el tiempo que quiera. Luego modificar. Qué maravilla, qué Vale. maravilla. Qué maravilla. Por eso te digo yo que esto como regalo de boda es que es ideal. Es que Pero viene sin fuente. Claro, viene sin fuente. La fuente KDE, Claro, te lo van a decir los invitados. Va a decir, escucha lo que me han regalado y viene sin fuente. Me cago en la mano. Vaya boda. Me regalan esto sin fuente. Acabo yo con esto sin fuente. Tenemos modo económico, donde vamos a establecer cuál es el nivel máximo de iluminación para que nos podamos superarlo de si queremos ser eficientes. Pues más de un 80, no, ¿vale? Que lo podemos modificar también, ¿vale? Que podemos poner establecer un valor que nosotros queramos. Objetos de estado, habilitar o deshabilitar los objetos de estado, pero bueno, esto es esencial tenerlo, saber en qué estado se encuentra la fuente de luz, tanto en un bit como en un byte, on-off o nivel porcentual. Ahora vamos a abrir todas estas funcionalidades que son exactamente igual que si fuera un RGB o un control del color, de temperatura de color, que lo veremos ahora después también, ¿vale? Vamos a empezar con la curva característica, ¿vale? Curva característica, se nos habilita aquí una opción que es curva característica, donde esto yo no lo puedo modificar, ¿vale? Viene por defecto. Y curva característica me está diciendo que cuando yo mando un 0%, es un 0% de luz en la regulación PWM, y si yo mando un 100%, es un 100%. Esto no es una curva, esto es una línea recta, ¿no? De 0 a 100 es una línea. Pero yo puedo modificar, yo puedo hacer una curva logarítmica a efecto de tener un mejor control de más calidad de la iluminación. Para aquellos que no lo sepan, una regulación logarítmica me permite un mayor recorrido y ser mucho más preciso en el control de iluminación que una línea, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto, digamos, desde el punto de vista más técnico, pero desde el punto de vista mejor residencial, una curva logarítmica para el cliente es más engorroso porque él no percibe ese cambio de sensación de cambio de nivel de iluminación. Os explico. Imaginaos una curva, ¿vale? Empieza desde 0, vamos a empezar aquí para que lo vean ellos mejor, ¿no? Que de 0 hasta 100, ¿vale? Si está el 0 hasta el 50%, no empiezo a graduar ese cambio de nivel de iluminación. Entonces, No tengo una percepción de cambio. Pongo el 0, 30%. Mira, estoy poniendo el 0, el 30 y el 50 No y funciona, no va yo bien. lo pongo de 50 a 60 Y se me dispara. Pero es porque el control es mucho más preciso y mucho mejor, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Yo podría hacer ese cambio, es decir, yo podría habilitar, crear mi curva. Está claro que si está el 00, yo podría decir aquí, en vez de un 20-20, podría decir, cuando yo mando un 30, realmente se me ponga en un 15. Yo voy creando mi curva, voy poniendo esos puntos de control, ¿vale? Podríamos desarrollarlo. Solamente hay que tener en cuenta una cosa. Puede ocurrir, pongo un ejemplo, de que imagínate que ponemos este dispositivo en el pasillo de una vivienda, ¿vale? En el pasillo de una casa donde tiene niños chicos. Por la noche yo apago la luz
Y lo que quiero es que cuando yo mando un 0, esto que se me ponga en qué? En un 10%. Por si mi hijo se levanta por la noche, yo me levanto por la noche, que haya, o no, que haya una luz de cortesía ahí puesta. Cuando yo apague esa luz, quiero que siempre haya una luz de cortesía, o el pasillo de un hotel. Aquí anteriormente os he dicho, hay una función que es la del relé, que tenemos que tenerla en cuenta, que es, si yo tengo habilitado esto, como lo veis aquí ahora mismo, en abrir toda la salida al 0%, si yo mando un 0%, ¿qué ocurre transcurridos 5 minutos? Que se abre. Se apaga. Se apaga, se abre el contacto. Por lo tanto, tendría que habilitar esta función. En el caso de que yo la curva característica utilice un valor que no sea 0, ¿vale? Tengo que desactivar esta función. Si yo lo tengo configurado como está ahora mismo, tengo que poner que se abre y se cierra independientemente. Okay. ¿Por qué? Porque si no transcurrido el tiempo se me va a apagar y voy a perder esa luz de cortesía. ¿Vale? Estos efectos de que lo que nos cuenta es esto es cultura general, esto se sabe, vamos, se sabe de la escuela. No, pero bueno, esto es trasteo, esto es trasteando. Ya. Te das cuenta, esto me he dado cuenta trasteando. ¿No? Ya, haciendo pruebas, lo sé. Vale. Bueno, estamos en curva característica, quitamos on-off personalizado. Es una maravilla. A ver. Una maravilla, porque yo tengo 4 on-off personalizados. Tú tienes un objeto de comunicación on-off, ¿verdad? Bueno, pues yo tengo ahora aquí, puedo habilitar 4. ¿Esto qué es? Como veis, se me ha habilitado 4 objetos de comunicación. Y es que, si yo mando un 1 a este objeto, ¿qué nivel quiero? Quiero, por ejemplo, un 100%, utilice la curva de regulación 3. Y si yo mando un 0, se ponga al 0, pero utilice la curva de regulación 1. Y con 4 objetos diferentes hacer los 4 incluso con la curva. Sí, a lo mejor Qué paranoia de opciones que tiene esto. es decir, hay una lógica ¿A que quién tú se le la habrá necesitas. ocurrido hacer esto en un hotel? Porque esto... Pero bueno, son funcionalidades de como una especie de No, escena. es que te digo, es que a ti te piden eso, te lo piden y te toca currarte la lógica en un server. Que ya lo tienes ya hecho. Estamos hablando de que si vos puso este botón de encendido y apagado, ejecuta una escena determinada. Imagínate, tengo el botón 1, 2, 3, 4. El 1 es que se pone al 100% y el 0 es que se apaga. Ese es el encendido y apagado. Ahora, modo proyección. Si yo puso el 3, lo que voy a hacer es que voy a poner la luz a lo mejor al 30%, con ese efecto de retardo que tiene. Tía, y luego, eso siempre, es que lo tienes ya siempre hecho. se ha hecho con escenario en el server, con lógica, con tal. Te lo dan Te lo dan ya solucionado. ¿Vale? La verdad es que a mí me ha gustado bastante, ¿vale? Luego tenemos el apagado automático. Apagado automático, ya se ha visto en algún otro tutorial, que esto a fin de cuentas es cuando bajamos de este valor porcentual de iluminación y transcurre el tiempo que nosotros establezcamos aquí, se apaga la luz. Imagínate, se pone la luminaria, la pongo al 4%. Es para que lo entendamos, no lo voy a poner al 4%, ¿no? Pero bueno, para que lo entendamos un poquito mejor. Imaginaos que pongo aquí un 20%. Y la luminaria la regulo yo a un 15%, transcurridos 10 segundos, como esté por debajo de este valor porcentual, la luz se apaga. ¿Vale? ¿Esto dónde está interesante? Pues una regulación de luz constante a lo mejor. Está haciendo una oficina una regulación de luz constante, baja del nivel del 20% a un 15%, y automáticamente si transcurre 3 minutos y está por debajo de ese nivel, dice aquí yo para un 15% me apagan las luces, no me las deja encendidas. Qué maravilla. Temporizadores, bueno, no vamos parando mucho, pero bueno, tenemos los temporizadores como si fuera un reloj de escalera, donde podemos dar una duración de encendido, si queremos el preaviso de oye que se va a apagar, un retardo en el encendido, un retardo en el apagado, como reloj de escalera, en la escalera del hotel o algo de eso. el típico de intermitencia, ¿vale? Que esto está muy habituado en temas de actuadores binarios, ¿no? Pero bueno, que también lo trae incorporado este tipo de solución. Escena y secuencia, pues bueno, tenemos el tema de escena y secuencia. Habilitamos esta función, que es la escena, por ejemplo, secuencia 1. Cuando yo ejecute la escena 1, puedo ejecutar o la escena lo que yo configure. En este caso, por ejemplo, que se ponga el valor de 100% y el valor de regulación que yo quiera, ¿vale? O una secuencia que yo personalice. Es decir, yo selecciono esto y elijo, por ejemplo, secuencia 1, ¿vale? Perdón. Elijo esto que es la secuencia 1. Yo aquí lo que voy a decir es, voy a poner 2 pasos. ¿Para qué? Cuando yo llame a la escena 1, lo que vamos a hacer es que la luz se ponga al 100%. Y transcurridos 10 segundos, pasa al paso 2. Y en el paso 2, por ejemplo, pongo un 50%. Y transcurridos 10 segundos,
termino, se queda la luz como está, o si marco esto, es que empiezo otra vez. El ejemplo es, por ejemplo, que hicimos, no sé si te acuerdas, la peña esta de un equipo de fútbol, donde se utilizó, los equipos que se utilizaron tenían esta funcionalidad, era de Barcelona, y lo que se hacía es que periódicamente se ponía rojo, azul, se hacía cíclicamente y estábamos cambiando. Tú sabes lo que se me ha venido a mí ahora a la cabeza y tal. ¿Tú has visto cuando vas a ver los portales de Belén? Sí. Que hacen efectos de noche y día, de hace portales de Belén, que tal, con distintos escenarios, que cuando se hace de noche se enciende la cueva, que tiene la luz dentro de la cueva y tal y cual. Pues con un equipo de estos podríamos hacer unas cosas muy chulas con un portal de Belén. Exacto. ¿Vale? Pero la verdad es que las secuencias están bastante chulas, ¿vale? Y luego, no creo que se me olvide nada, bueno, puedes estar mandando cíclicamente lo que es la luminosidad porque lo necesites y ya está. ¿Vale? Puedes habilitar hasta 5 escenas. ¿Vale? Habilitar escena 2, escena 1 y ya está. ¿Vale? Dicho esto, me vengo aquí, eliminamos la escena, bloqueo. El bloqueo es que podemos bloquear y desbloquear lo que es el canal y cómo queremos que se comporte, o si queremos bloquear con 1 o desbloquear con 0, como sea, ¿vale? Típico de... Y inicialización personalizada. Inicialización personalizada es que cuando se reinicie el equipo, porque quieres que haga? el último valor, lo típico, ¿vale? O incluso si queremos que se envíe el estado. En caso de que se envíe el estado, esto es esencial, hay que mandar un retardo. ¿Por qué? Porque si reiniciamos todos los equipos, a la misma vez eso es un lío. hay que hacer más o menos que cada un segundo. Uno sea un segundo, otro 2 segundos, cada 3. ¿Vale? Y aún así, bueno, no va a pasar nada, pero bueno, que los telegramas, cuando tenemos mucho tráfico, es lo que pasa, ¿vale? Y de esta manera ya tendríamos, digamos, la configuración en cierta manera del canal. Pero vamos a ver una serie de opciones, que es, por ejemplo, el interruptor on-off, que en este caso, como es un canal para una tira LED, cuando yo mande un 1 o un 0, si quiero que tenga algún tiempo de regulación, o que sea, estoy hablando de que mando un 1 o un 0, no un valor porcentual, ¿vale? Y la función de memorización del encendido, si queda un valor máximo, que cuando es decir, cuando tú vuelvas a encender, si quieres que se quede en el máximo, si quieres que se quede en el valor que tenía anteriormente o en uno que yo defina, ¿vale? Mediante un objeto. La regulación es lo que hemos visto, ¿vale? Tenemos una regulación relativa o una regulación absoluta. Lo bueno que nos permite es que si queremos encender a través de la regulación relativa, es decir, está la luz apagada y yo dejo pulsado, que me permita realizar lo que es esa regulación, o también el apagado, y los objetos de estado, que bueno, que habilitado deshabilitar y que se envíe cíclicamente en caso de que fuera necesario, ¿vale? Esta es la configuración en el caso de que utilicemos para controlar una tira LED monocolor, ¿vale? Una tira LED monocolor a 12 o 24 voltios es la configuración que tenemos que entrar, pero vamos a ver más características que tiene. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a configurar una tira RGB. En este caso, que si es una tira RGB, esto me cambia muy poco, porque a fin de cuentas, curva característica, on-off, ¿vale? A lo mejor la secuencia puede ser que cambie un poquito, pero bueno, al fin y al cabo, si quiero establecer algún tipo de color determinado, pero al fin de cuentas, configuración exactamente igual, ¿vale? Pero si no, vamos a encasillar aquí, donde los objetos de selección del color, que lo vamos a ver aquí, lo tenemos o bien en RGB, o bien HSV, o bien RGB como HSV, ¿vale? Podríamos tener los dos. Aquellos que no sepan lo que es el RGB o el HSV, bueno, la codificación del color, se suelen utilizar 3, la más común es el RGB, pero se está usando ya también mucho el HSV, aunque también tenemos el X, ¿vale? Uno es de coordenadas, hay una gráfica para que nos entendamos, y dependiendo de unas coordenadas X, Y, va al color. El HSV no es como el RGB es rojo, verde, azul, y el HSV pues se basa, aquí aparecerá ahora el cono del color. Otra foto, aquí la tenéis. Donde estamos viendo que depende del matiz, la saturación y la intensidad o el valor que nosotros mandamos. Entonces, dependiendo de esos valores porcentuales, nos movemos en el cono y obtenemos el color que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces, lo más habitual es el RGB, porque las pantallas táctiles, por lo general, o los web servers, trabajan sobre todo actualmente en este control. Como veis, no es RGB más blanco, porque es de 3 canales. Si tuviéramos de 4 canales, aparecería el blanco, ¿vale? Si lo queremos utilizar por objetos independientes, que seguramente si estamos en instalaciones, sobre todo ya tienen a lo mejor 3 o 4 años atrás, vamos a tener que marcar estas casillas, porque las pantallas táctiles
anteriores no tienen el objeto de comunicación de a lo mejor 4 bytes que se necesitan para el tema del RGB, y ya ni te cuento si necesita el RGB más blanco, que es de 6 bytes. No lo suelen traer. Tienes que hacerlo de forma diferenciada. Entonces, en el caso de que tenemos que hacer el control de forma independiente, pues se marca esta casilla. Es un lío, porque para hacer un control del color RGBW necesita los 4 objetos de comunicación en 4 direcciones de grupo, cuando si lo quieres vincular en uno, pues tendría el RGBW en un solo objeto de comunicación, ¿vale? Y luego tenemos mantener luminosidad en caso de cambio de color y demás, ¿vale? Y luego lo que tenemos, bueno, esto no difiere nada, es HSV y demás. Y luego... Oye, el modo económico, ¿sabes lo que es? ¿dónde estaba? Es abajo. Sí, el modo económico es que sí, que lo he dicho anteriormente, que no sobrepasemos el nivel vale. máximo ese, Ok. el efecto de consumo, ¿vale? Y luego tenemos temperatura de color, ¿vale? No he dicho nada hasta ahora, pero esto es una maravilla. Esto es una maravilla. ¿Por qué hemos marcado temperatura de color? Temperatura de color que establecemos nosotros. Vamos a estar temperatura de color, vamos a cambiar la temperatura de color. Vamos a pasar de un cálido a un frío, ¿vale? Estamos pasando de una luz amarilla a una luz blanca, para que la gente lo entienda. ¿Qué pasa? Que hay muchas formas de control. Ya se ha dicho en algún otro tutorial, ¿vale? Donde cuando vamos a controlar el color se debe de preguntar uno qué es lo que vamos a hacer. Porque no es lo mismo que el cliente mediante un pulsador regule la temperatura de color o que sea un ciclo circadiano. El ciclo circadiano requiere una función lógica, digamos, en cierta manera, para hacer un control dependiendo de la hora del día, del amanecer, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si lo que quiere el cliente es por confort, pues yo hago la regulación con un pulsador. O si quiero hacer un dim to warm, que es que contra yo disminuya más la luz, se coge una luz cálida, y si yo aumento la intensidad luminosa, pues quiero una luz más fría. Pues eso es otro tipo de funcionalidad, ¿vale? Entonces, una vez sepamos qué es lo que queremos hacer, pues entonces tenemos que utilizar a lo mejor algún módulo lógico o implementar algo más, ¿no? Este dispositivo, como me permite controlar la temperatura de color, lo tendríamos solventado. Yo puedo poner un pulsador para una habitación donde cambie la temperatura de color, pero lleva integrado el Human Central Lighting. Puedo hacer el ciclo circadiano, cosa que muchos controladores que hay en el mercado no lo llevan. Necesitan o bien del web server o la pantalla táctil o otro controlador que me permita hacer el control del Human Central Lighting. Entonces, en primer lugar, lo que me va a decir es pon la ubicación donde nos encontramos. Sobre todo lo que es la latitud y la longitud, para saber más o menos dónde está, ¿vale? Por otro lado, el uso horario, que vamos a establecer para el tema del control, y luego el horario de verano, por si tenemos que hacer un cambio de hora, ¿no? De cambio de verano e invierno, como ocurre aquí en España, cosa que todavía estamos aquí luchando a ver si ya lo quitan, ¿no? Pero bueno, independientemente de que si lo necesita, lo tendría que aquí habilitar, ¿vale? Y establecer qué día quieres que se haga ese cambio horario. Una vez hecho esto, nos venimos aquí. Con tu permiso voy a quitar el tema de las escenas para dejarlo un poquito más limpio, ¿vale? Y vamos a habilitar el Human Central Lighting, porque vamos a hacer el control del Human Central Lighting. En este caso, voy a abrir aquí, tenemos o bien que el control del Human Central Lighting tenga un retardo para la activación, bueno, para que se active si queremos algún tipo de retardo y demás. Por defecto no viene ninguno, pero podríamos poner algún tipo de retardo. Y tenemos dos formas. Una es que bien sea mediante un agente externo o bien de forma automática. ¿Qué es un agente externo? El agente externo lo que va a hacer es que me va a mandar automáticamente el dato. Me va a ir cambiando la temperatura de color en grados Kelvin. Me lo va a pasar de amarillo a blanco en función de una sonda que tengo en el exterior que me va a decir qué nivel hay en la calle. Pero lo hace o el web server que tú ya llevas incorporado esa funcionalidad. Sí, pero el hecho de que sea una sonda exterior está bien, porque es lo más real posible. Pero independientemente, tú lo puedes hacer en modo automático. El modo automático solamente tiene un pequeño pero. El único pero es que tienes que tener en cuenta la fecha y la hora. Si tú no le mandas la fecha y la hora, este dispositivo no sabe si está atardeciendo, si está anocheciendo, si estamos en verano, si estamos en invierno. Yo necesito saber cómo me encuentro para hacer realmente ese ciclo circadiano correctamente. Tengo que tener o bien mi web server o mi pantalla que cíclicamente me esté enviando esos valores. Entonces, una vez lo tengo aquí, puede ser relativo al anochecer o al amanecer, o que no lo queramos el anochecer y lo pongamos nada más que por ahora, ¿vale? Establecemos la hora o aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, con el de la hora, que es
Eso es más fácil de entender. Yo digo, pues lo que quiero poner es a partir de las 6 de la mañana, en este caso, puedo poner un valor definido yo por el usuario o el último valor que haya, que por lo general a lo mejor si es una oficina que no tiene una regulación de luz constante, pues tú enciendes la luz, se enciende la luz y automáticamente me pone 2700 grados Kelvin. Cuando llegue las 8 de la mañana, me pone 4350 grados Kelvin. Cuando llegue las 10 de la mañana, 5500. Así, aumentando hasta que eso está en su punto más alto. O empieza a disminuir, ¿vale? Y empieza la caída de la tarde. Empieza a disminuir a la caída de la tarde, ¿vale? Tú esto lo configuras como tú quieras. Si tú tiras LED de 6500, pues tú aquí pondrías a lo mejor 6500. No tendrías que poner... También depende del tipo de tira LED que tengas, ¿vale? Porque si tú llegas a 6500 grados Kelvin, pones 6500 grados Kelvin, ¿vale? Que lo que queremos es relativo al amanecer o al anochecer. Como tenemos la longitud y latitud, pues automáticamente ya sabe cuándo es la caída de la noche y la salida del sol, ¿vale? De esta manera, nosotros al amanecer estamos mandando el valor porque cada día tiene su horario distinto. Y luego lo que hacemos es que, transcurrido un 20% del amanecer, me manda este valor. Transcurrido un 40%, me manda este otro. Transcurrido un menos 50, porque voy al contrario, me manda los 6000. Así cayendo y tú lo configuras como tú quieras, ¿vale? Normalmente la gente porque esto influye mucho la tira de LED, influye mucho, tienes que ser mucho más fino, tener los conocimientos un poquito más claros para utilizar esta función. Esto para hospitales, ¿vale? Está genial, sobre todo para lugares donde no hay ventanas. Exacto. La UCI y tal, nosotros ya hemos hecho cosas en neonatos, en hospitales con neonatos, donde están los niños en sitios donde no hay ventanas y tal. Y estas cosas funcionan, esta cosa, el ciclo circadiano para lo que es el ritmo biológico de las personas, eso funciona. Y como digo, los integradores que tienen a lo mejor menos conocimientos de esto y demás, y no se quieren complicar mucho. Ya lo tiene hecho. Aparte es que tiene todo lo que lo tiene por hora, lo tiene hecho. Es que, ¿tú te imaginas el fulano que haya hecho la base de datos de esto? Allí en la oficina el tío programando esta base de datos. Cuando lo hizo, lo sacarían a hombros como los toreros, porque te has visto todas las opciones que tiene. No, que si por hora, que si por valor, por eso te digo que es bastante interesante. No, es una maravilla, pero que eso es difícil de programar y de crear esa base de datos. No lo he dicho antes, pero aquí tenemos que establecer... Eso no te lo puedes descargar de internet, eso lo tienes que hacer. que no lo he dicho antes, pero aquí tenemos que establecer los valores de la tira de LED para que se pueda hacer, ¿vale? La temperatura de color, ¿vale? Y ya está. No hay... Ya está, pero ¿te parece poco? No, hombre, la verdad es que está muy completo, es que una sola referencia te es capaz de solucionar muchos problemas. Hemos visto el de 3. El de 4, como he dicho, tiene el RGBW, más o blanco. Incluso podrías tener 2 tunable white, puede ser dos blancos dinámicos, ¿vale? Podríamos tener, como quien dice, 2 ciclos circadianos a efecto de tener 2 salas distintas para hacer de forma independiente, ¿vale? Por así decirlo, 2 canales independientes para hacer 2 ciclos circadianos con un solo dispositivo. ¿Vale? Está genial, chicos. Pues este tipo de cosas es lo que piensa que cuando colocas un dispositivo con posibilidades, porque es un cliente donde te pide lo básico, pero mañana te puede ampliar ideas y cosas, pues colocando este tipo de dispositivos, simplemente cambiando los parámetros y las funciones que tiene, pues puedes conseguir eso de más que te pide el cliente. Me ha encantado, me ha gustado, me ha sorprendido. A mí la verdad que también Y los de 110 grados me ha puesto loco. ¿Sí? Y el hecho de cómo parametrizar el Luma Central Lighting me ha vuelto loco. Es que te pones a pensar y es que detrás de eso, tú ya lo habías hecho, pero detrás de eso hay una persona ahí programando, picando código para hacer esa base de datos tal, para que es una maravilla, con todas las opciones, que si despliega un menú se cambia a otro menú diferente, que es un trabajo brutal que tiene detrás. Y además, el tema también del control maestro de iluminación para crear esa escena. Eso de la tarjeta es un pelotazo. Bueno, yo he hecho la tarjeta, pero que pasa un pulsador, cualquier eso está genial. Y el hecho de que tú puedas, todos los ceros, puedas saber qué tal, porque como te he dicho, por ejemplo, en este caso que te he comentado antes, lo del tema de las azafatas que van a los hoteles y tal, y que tienen un protocolo tal, porque han pasado cosas. El hecho de que tú puedas, con un dispositivo como este, puedes tener los estados. Sí, es una maravilla. Me ha encantado.
Me ha encantado. Un poco más. Oye, Ya hay una resulta, pregunta. sí, de tu taza de Cenio, que yo no tengo. Una cosa, me ha llamado la atención cuando antes mencionado, no lleva fuente incorporada, pero claro, luego me he estado pensando, pero y claro, Bueno, a ver. ¿qué fuente le pones? Porque No, tú ahora no, piensas, es que Cenio vende en el no, mercado europeo, vende fuera. Si, Hay que tener en cuenta una cosa. El tema de que los equipos no lleven fuente incorporada es que si este equipo llevara una fuente incorporada, tú tenías un armatroste. Porque requiere integrar una fuente. Ahí está. El tema es, Si han esa fuente- comprado 200.000 cajas, ¿ahora qué hace con las cajas? ¿Se las Exacto, comen? por eso. O La las caja, ya tienen que gastar la caja. El tema es, tú incorporas la fuente, disipación, porque Claro. tienes que tener cierta disipación, y por lo general, los equipos que llevan la fuente incorporada, el consumo que tienen es muy inferior a este tipo de equipos. No te va a permitir 20 amperios por canal. Te va a permitir como mucho a unos 2 amperios o 1 ampere y medio. Más que nada porque, bueno, te puede permitir a unos 10 amperios si te ponen un cacharro como... es que no tiene mucho sentido. A mí me gusta utilizar esto más porque si se te va la fuente de alimentación interna ya se te ha ido todo. Y tienes que comprar un cacharro que lleva la fuente, el equipo, y es mucho más caro que tenerlo aparte. Si se te va la fuente, se te ha ido la fuente. Sí, pero, Esto sigue luego pero una funcionando. cosa, para comprar la fuente aparte, si la lleva incorporada, ya se la estás comprando a ellos. Es que estás Pero es que pagando, tú puedes- sí, le estás pagando también la fuente. Sí, no, pero independientemente. Pero yo también hay que tener mucho cuidado. Ojo. Yo cuando compro las tiras de LED, o aquí se compran las tiras de LED, como yo por la parte de iluminación, de una verdad que tampoco te preocupa. Sí, sí. Yo la fuente que va es la que me recomienda el fabricante. Porque luego te Porque dice, luego ya hay lío. es que has puesto una fuente que no es la que tienes que poner, es que estás mirando el precio, que si no... Bueno, a mí no me puedes decir que de la fuente, porque la fuente es la tuya. Entonces, en este caso, a lo mejor tú pones la fuente con la que te recomienda a lo mejor este fabricante, en este caso, y luego le das a tirarle, se te va y dices que has puesto una fuente que no debes. Que no debe. Que no tiene nada que ver a lo mejor, ¿no? Pero No, que por ahí Yo- ¿esto con qué funciona? sí. Con esto. Como venimos de muchas Escurre en guerras, el bulto, escurre en el bulto como y digo, tal. muchas Y guerras, saca pero- la fuente. Sí, sí, puede ser. la tírale con su fuente, que es lo que recomendamos. La tírale con su fuente, el equipo de control que vayamos a poner el control. Ya está, no hay más. Ni hay que hacer invenciones, ni lo que recomiende el fabricante de la tírale. El controlador con mi fuente, esta es la fuente que hay que poner. Ya está, se pone la fuente y listo. ¿Vale? Ujú. Bueno, pues en resumen, pues es un dispositivo muy interesante, a tenerlo en cuenta. A ti veo que te ha gustado, te ha sorprendido algunas cosas que nos has enseñado. Y poco más, creo que es un dispositivo interesante para tenerlo en nuestra web como para el tema de la lista de bodas. Pedidos de lista de bodas, Lumento, ¿vale? Para que nos pidan 200, 300 para los invitados de las bodas, lo tendremos en nuestra web. Y poco más, ¿quieres decir algo antes de despedirnos o acabamos el tutorial? No sé ¿hay algún otro más de iluminación? ¿Me va a tocar otro más? Sí, sí, queda todavía. Por ahí hay también una pasarela DALI, creo, y tal. Sí, sí, hay unos pocos. Todavía quedan unos pocos tutoriales. Bueno, pues continuaremos con lo siguiente. Bueno, y Canex Follower, pues damos por finalizado este tutorial y os esperamos en el tuto siguiente sobre nuevo dispositivo del fabricante Zenio. Seguro que os vamos a sorprender porque la verdad que tienen dispositivos muy, muy, muy chulos y dispositivos que os van a dar muchas soluciones en vuestros proyectos. Así que nada, nos vemos en el siguiente tuto de Zenio. Chao. Chao.